Listo, ya estamos en vivo. Ya se está grabando. Muy bien. Hola a todos, bienvenidos un sábado más de rol. Ahora, pues, no se va a jugar Hombre Lobo. Esa historia va a quedar pausada un momento en lo que jugamos una pequeña y corta historia en D&D en el mundo de Eberron. No se preocupen por lo que están viendo, no es que se hayan perdido de algo. Literalmente aquí es donde va a iniciar la historia. Están viendo, pues, el mapa con los personajes y demás, la situación. Pero pues ya estamos aquí listos para iniciar. Eh, Presento a mis personajes en orden de aparición en el chat general de aquí Discord. Tori, bienvenida. Hola, hola, ya listos para jugar. Genial. Tempa, ¿lista para esparcir tus esporas? Sí, Hmm, Oli, ¿Eso gracias. será una muestra de quién será Sempa? Who knows? You knows. Créeme, ni yo sé. También por aquí anda Motoso. No más cuidado con el humo, no vayas a poner en el viaje a todos tus compañeros. Marihuanicen la legaliguana. También se encuentra Kork. Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para robar? Oh, Ya lo conocerás. También se encuentra Mirik. Bienvenido. Hola, buen sábado. Y por último, pero no menos importante, Yatara. Hola, buen día. ¿Estamos listos para robar entonces? Parece que hay dos listos para robar. Oh. Demasiado robo, ya no me Solo sorprende por qué respondo nos la atraparon. invitación. A poner un poquito de contexto a todos los que están escuchando por eso por primera vez. Nuestros jugadores son un grupo de mercenarios que después de un trabajo de hurtar a alguien con bastantes riquezas, fueron atrapados y ahora están en un Lightning Rail, estos trenes que funcionan con elementales en el mundo de Berron, que pues básicamente están flotando, no van sobre rieles como lo hacen en el mundo real, sino son guiados por un, ¿cómo se llama? Bueno, como dice el nombre, un Lightning Rail. Y pues ahí van ahorita, capturados. Están en una zona de la de carga del tren, eh, en unos cepos. Para los que no sepan quién es un cepo, son las que usaban mucho en la época medieval para apresar a gente cuando se así cometían algún crimen o algo, que son de madera que agarran el cuello y los brazos, para inmovilizarlos. Como varios de nuestros personajes tienen cola, también están atadas a unos, ¿cómo se llama? Tubos de metal en la parte de atrás, pues para que no las utilicen para intentar escapar. Y pues van rumbo así largo en este momento. Y ahí vamos a iniciar. No os voy a dejar a consideración de ustedes si sus personajes ya habían o no subido a uno de estos trenes. Pero pues si es la primera vez, se dan cuenta de que es muy distinto a viajar en un barco, en una carreta o incluso en uno de estos barcos voladores tan famosos que son de este mundo. El tren prácticamente pues va flotando, no se sienten las diferencias del terreno, es muy suave su recorrido y viajan a bastante velocidad porque literalmente son las cosas más rápidas que hay para viajar. Ni siquiera ni barcos ni los barcos voladores viajan a la velocidad que viaja uno de estos trenes. Así que ven pasar rápidamente el paisaje desde el tren. Bueno, si no estuvieran en una zona de carga cerrada sin ventanas. En ese momento se encuentran un poco rodeados de guardias y de el capitán. Que acaba de llegar con ustedes de venir de otro vagón. Ustedes, como están capturados y demás, se les retiró todo el equipo. Se les dejó únicamente con ropas de prisioneros.
En el caso de las mujeres es una camisa top y pues un pantalón. Y los hombres únicamente un pantalón. Aquellos que son de raza pequeña como Motoso, Korg, y se me olvidó el nombre, Yatara. Están un poco de puntitas, ya que los cepos están pensados para criaturas de tamaño mediano, o sea, como tamaño humano. Entonces ahí están un poco de puntitas, o si son muy pequeños estarían a lo mejor un poco volando. Ah, les digo, el capitán acaba de llegar del otro vagón y empieza a caminar por donde están ustedes, viéndolos a cada uno. Se detiene tanto con uno, luego sigue, sin decir nada. Ustedes nomás lo ven. Está caminando ahí observándolos. Alguien quiere decirle algo, algo lo ve feo. Motoso le sonríe. Korg simplemente va No se te escucha mucho. O sea, yo te escuché porque estás aquí, pero creo que los demás no te escucharon. Sí, habla un poquito más fuerte, Grizzly. ya se me escucha. Ok. Por ya sería bajo cerca de lo que es la bota de capitán. Y pues, Lo Ok. Cuando lanzas ¿Puede hablar un poquito más cerca del micrófono, por favor? Es que no se lo escucha. Okay. Está arreglándolo, está bien. pues, ¿no? Creo que- A ver, ¿se me escucha mejor? Sí, muchísimo. Muy bien. Bueno, lo que hizo Korg fue que escupió cerca de la bota del capitán, básicamente en señal de que lo odia y tiene poco respeto hacia él. En cuanto escupes en la bota de capitán, él se detiene, se te queda viendo, se agacha un poco para estar más a tu altura y dice, ¿qué tenemos aquí? Un pequeño, insignificante kobold. Te pone una mano debajo del mentón con el medio hace levantarte un poco la cabeza y te dice, bastante aventado para ser alguien tan pequeño ahí en tu situación, ¿no lo crees? No te confíes tanto. La situación puede cambiar. Además, la dama de la suerte jamás me abandona. ¿En serio? Yo te veo aquí bastante difícil de que escapes y, bueno, tu suerte creo que se acabó, muchacho. Allá en Cilargo solo les espera un único destino. Puedo asegurarte que al final del día terminaré por robarte lo que llevas en tu bolsillo y dejaré otro. Cuando dices eso, mete la mano a su bolsillo, saca unas llaves y dice, pues lo único que traigo en mis llaves es la forma de su escape, pero no lo van a conseguir. Y las suele guardar. Korg nada más solo le muestra una sonrisa diablilla y solo aparta la mirada. Él se levanta, gira y continúa. Pasa frente a los demás. ¿Los demás qué hacen? Permanecen callados, nomás voltean a ver a Korg, esperan a que el capitán se vaya. Durante prácticamente todo el viaje, Sori probablemente mantuvo los ojos cerrados. Tiene una sonrisa
bobalicón en el rostro, como si estuviera disfrutando de... como la expresión que tendría una persona que lleva puestos sus audífonos en el mundo, en nuestro mundo, y viene escuchando una canción que disfruta mucho, pero pues obviamente no trae audífonos, porque no hay. Entonces nada más así como que tiene los ojos cerrados, sonríe. Cuando escucha a Cork, pregunta, ¿estamos lo suficientemente cerca como para que le dé un codazo a Cork? Dado que estoy junto a él. Quizás un codazo no, porque las manos las tienes atadas y no tiene Ok. mucho movimiento, pero podrías darle una patada. Está al lado de Ok. ti. Un pequeño rodillazo amable en las costillas cuando lo va a escupir. Nada más le va a decir así como que modales. Eso no estaba dormida, pero la hace abrir los ojos el sonido del escupitajo. Pero luego de que escucha la conversación de Cor con el capitán, al ver las llaves como que a Sori le brillan los ojos, hace una leve expresión de comprensión, como diciendo, oh, y ya vuelve a cerrar los ojos y se queda sonriente. No va a decir nada menos que le dirijan la palabra. No, pues cuando quedas el capitán enfrente de ti, a lo mejor ya volviste a cerrar los ojos. Nomás se queda bien un momento. Y escuchas que se detiene tantito enfrente de ti y luego sigue caminando. Es lo mismo con Cepa. Y si pues ya nadie más dice nada. Nomás ven que hace una seña con la mano. Ajá. ¿Vas a decir algo? Sí. Dale, dale. Bueno, Yatara va a estar... Es chiquita, entonces lo más seguro es que está flotando ahí, toda amarrada, toda incómoda. Cuando escucha... Y realmente solo mientras está amarrada, las únicas personas a las que les llega a dirigir la mirada son a Senpa y a Sori. Cuando pasa el guardia cerca y escucha la conversación, se ve cansada, está como solo flotando, moviendo sus alitas para no tocar el... ¿Tiene las alas amarradas también? No, las alas no te las amarraron. Como consideraron que no Ok, podrías usarlas para escapar. agradecido. Pues sí las mueve para mantenerse flotando porque pues, ajá, está muy chiquita para el coso que lo sostiene. Y cuando escucha lo de las llaves, va a sonreír, va a voltear a ver a sus compañeros y le va a decir, y aparte de nuestro escape en tu bolsillo, ¿no podrías traerme un banco o algo? Y es que te voltea a ver y te dice que piensan que esto es ¿Vienen de pasajeros, de turistas? Son prisioneros. Sí, pero los demás prisioneros se ven más cómodos que yo. Ni siquiera pueden pensar en el tamaño de la gente. Ves que voltea a ver a los demás. Y dice, no, no sé, déjame ver. Hace una seña con su mano y sale del vagón. Se regresa por donde vino. Mm. Ves que cuando hace esa seña, dos guardias que estaban atrás lo siguen y se van. Huh. Un momento después, como unos 2, 3 minutos después, ves que uno de ellos regresa. Te pone una como maletita debajo y te dice, es lo único que encontramos. Oh, Y luego se vuelve a retirar. Ujú. gracias. Se ve un poco sorprendida de que sí le hayan llevado algo, pero pues lo acomoda con los pies para pararse y no tener que seguir moviendo las alas.
Ahí van durante. Pues ahí van durante el viaje. Pasa un ratito sin que haya novedades. Ven a los otros guardias que están ahí con ustedes moverse. Ven a alguno. Se mueven así con su lugar como desentumiéndose. Uno de ellos bosteza. Después de un momento, uno de ellos hace una seña a otros y se va para otro vagón hacia atrás. Nosotros, primero lo sigue uno y luego ya cuando va el otro para allá atrás, él apenas está llegando a la puerta. Tírenme una percepción. ¿Todos? Sí, O... todos. A ver. ¿Para tirar? En tu hojita y nomás le das en perception. Ah, ay, qué triste. Dice perception. Uy, sí, qué triste. Me gustó ese color del David. Ay, es un nat one. Ok, veamos. Tori sacó 14. Tempa 11. Mirik 8. Tatara 5. Toso 11 y Corque 17. Ok, solo Mirik y Yatara no lo escuchan. Pero todos los demás, cuando el guardia va caminando hacia la parte de atrás, acercándose a la puerta, de repente les parece escuchar un ruido como si viniera algo silbando fuerte acercándose. Y justo cuando el guardia está para abrir la puerta, nomás escuchan como algo impacta el tren. Se escuchan explosiones. Y nomás ven como por un momento solo ven una luz cegadora que junto con el ruido grande que los aturde un momento. Y nomás sienten como todos caen al piso. Siguen en su mismo lugar, pero todos cayeron al piso. Ah, ven como el guardia que estaba junto a la puerta fue aventado hacia atrás. Se levanta rápidamente y camina hacia donde estaba en la puerta. El lugar está destruido, unos barriles que venían atrás se cayeron. Y se pone a ver me parece ver algo debajo de la puerta. Tipo levanta, mueve la puerta y ve que es uno de sus compañeros, lo revisa, voltea a ver hacia atrás. Alcanzan a ver que le corre un hilo de sangre por la cabeza al tipo por dentro del casco. Y mueve la cabeza señalando que no hacia los otros dos guardias. Este, pues es después de ese momento aparecen los otros dos. Eh, Llegan y se ponen como a vigilarlos a ustedes porque pues como se rompieron los cepos y cayeron, básicamente se rompió la base. O sea, la parte que los sujeta a ustedes todavía siguen ahí. Podrían ya pararse y caminar, pero llevarían todavía la de esta de madera en los brazos y el cuello. Pero pues para pronto los otros los inmovilizan. Ven que las puertas de un costado del vagón de carga están abiertas, se van moviendo con la velocidad del tren. Y a diferencia de todo el resto del viaje que sentían que el tren pues era muy suavecito su movimiento, ahorita sienten como vibra mucho, sienten que la parte que se mueve incluso de un poco de un lado a otro. Les cuesta un poquito de trabajo mantenerse de pie, pero como dice, tampoco es imposible. Pero pues sí, el peso como dice, de lo que trae en la cara, en la cabeza, pues no les ayuda. Los estos para que estuvieran aquí. Y justamente están así. Ven que uno de los guardias se acerca hacia Motoso. Y pues pareciera que le va a golpear para que se siente. Les dicen, siéntense. Y ven que levanta la mano como para golpearlo. Cuando de repente
Todos los demás sí estaban volteando a ver como para qué lado y eso hacia los guardias. Ven que aparece de la nada un drow y patea al otro guardia que estaba junto a la puerta y lo lanza fuera del tren. El tren sigue avanzando, por la parte de atrás se ve, se está empezando a llenar un poco de humo también. Y luego de la parte de atrás se escuchan pasos pesados. Pero de repente de la nada aparece alguien bastante ágil. Llega por la parte de atrás del guardia que iba a golpear a Motoso, que se distrajo en el momento de que el otro tiró a su compañero. Llega y con unas navajas se las encaja rápidamente en el cuello, en el cuerpo varias veces. Y nomás ven como el guardia cae muerto a los pies de Motoso. Un instante después siguen escuchando esas pisadas muy pesadas. Y ven aparecer un forjado bastante grande, corpulento, venir de la parte de atrás. Acercarse hacia donde están ustedes. No dice nada, nomás se les queda viendo. Adelante. Cuando llega, el otro guardia ya estaba preparándose para pelear con ustedes. Lo toma el forjado. Y igual lo arroja por el tren. Lo arroja afuera. Voltea a verlos a los demás y les dice: bueno, eso fue fácil. Ven que el druid estira las manos hacia arriba, se truena los dedos y dice: estos que nos iban a durar. Y ya después por la parte de atrás Perdón. escuchan... Yatara chifla un poquito cuando lo avienta. Sepa está muy sonriente. En su cerebro lo que estaba cantando era una clase de petición a los dioses para salir de ahí y funcionó. ¿No le cayó nada de sangre a Motoso? Tal vez poquita en la cara. Voy a cerrar los ojos y voy a gritar: ¡ah, me cayó! ¡Ayuda! ¡Ah! Y voy a estar así como que poniendo las manos enfrente y caminando sin ningún lado, sin ninguna dirección, nomás pidiendo ayuda. Yatara lo va a ver y va a decir: sí, por supuesto que nos iban a capturar si veníamos con él. Entonces lo que entiendo es que aún estamos atrapados en el cepo, pero ya no estamos contenidos a la pared, ¿verdad? Podemos pararnos de pie y deambular por el vagón nada más con las maderas sobre brazos y cuello. Así es. Ok, viendo que ya los guardias fueron neutralizados, Sori se pone de pie, trata como de mantener el equilibrio con las piernas un poco separadas por el bamboleo del vagón, mueve la cola igual como para equilibrarse y dice: bueno, la buena noticia es que ya no tenemos que estar aquí en silencio imaginándonos el bonito paisaje. Nos hicieron el favor de abrir la puerta y al menos puedo ver un poco de lo que sucede afuera. Por cierto, volteé a ver a sus compañeros de party, luego volteé a ver a los extraños que llegaron. Voy a suponer que no vienen a ejecutarnos, ¿verdad? Dado que podrían habernos dejado llegar a nuestro destino y morir. Así que supongo que vienen con nosotros. O hacernos lo mismo que los guardias. De la parte de atrás sale un enano y les dice: no, si quisiéramos murieran, no tendría caso haber hecho todo esto. De todos modos, ya donde iban a llegar los iban a ejecutar, así que no, hemos venido a rescatarlos. Nuestro capitán tiene un trato que ofrecerles. Cork le va a gritar al fortachón diciéndole: oye, entonces, ¿podrías ayudarnos a quitarnos esto? Me siento como un buey teniendo que arrastrar una carreta. Se acerca contigo, se agacha, te dice: en un momento estamos en eso. Dice: estas cosas tan encantadas no se van a abrir con unas herramientas del ladrón. Voltea a ver a los demás. Dice: ustedes ya saben lo que siguen. Yo ahorita regreso. Y ustedes
Más les vale no caerse del tren. No habrá nadie que los rescate si se caen. Ok. Pues ya ven que el tipo... Podemos alojar a los... ¿Cómo? Suena una amenaza No, justa. no. Ya ven que el otro pues que se sale, que va hacia el otro vagón. Mientras ven que los otros caminan hacia la parte de atrás. Se van todos hacia el otro vagón. Si alguien como que va a husmear, ven que están buscando entre las cajas que no se están quemando. Porque en la parte de atrás el último vagón se está quemando. La mitad de él, de hecho una parte de él desapareció y va arrastrando en el piso, es lo que causa toda la turbulencia en el tren. ¿Cómo qué altura del suelo vamos? Si van, si te fijas así del piso flotando, parar unos 3 metros del suelo. Ah, ok. No es una caída letal, pero tal vez la velocidad sea preocupante. Sí, en cuanto el enano dijo no se vayan a caer del tren, eso despertó la curiosidad de Sori. Se acerca a la puerta todavía con el cepo en el cuello y mira hacia afuera donde está la puerta rota para ver el paisaje y ver el piso y ver pasar árboles y montañas alrededor a gran velocidad. Pues Igual y más o le va menos van unos 50 kilómetros por hora. Ah, bueno, no está tan preocupante. Igual nada más Ori les va a decir, oigan chicos, vengan a ver. Es mucho mejor ver el paisaje de verdad que solo imaginarlo. Sí, eso suena una buena idea. Y otro se va a mover hacia Sori para ver el paisaje. Yo iré en cuanto me quiten estas cosas, de ser posible. Entonces, caminando hacia la dirección y si choca con alguien así, sintiendo algo de ropa, se va a limpiar ahí. Ay, motos. Probablemente chocarías a lo mejor con el guardia muerto. Se limpia con las ropas del guardia muerto. El guardia muerto y su ropa ensangrentada y quedas más sucio. ¡Ah, quema, quema! La inteligencia no. Sin quedarse lleno más de sangre. O sea, dices que desde donde estamos vemos que literalmente volaron toda la mitad trasera del último vagón. Sí, un poquito de las puertas para atrás. Como una cuarta parte del vagón no existe. Muchos barriles se están quemando, la parte de atrás suelta mucho humo, igual quema, va dejando restos en toda la vía. En mi experiencia como mercenario he visto armas o hechizos que puedan conjurar ese grado de destrucción. Duda nomás para saber. ¿Participaste en la última guerra? Pues en ese entonces, ¿hace cuántos años fue? Más para Ah, tener contexto. entonces, 20 años creo que es. No, es mucho. No, entonces no, no. No, porque Sori no es tan mayor. Entonces, ¿pudiste haber escuchado a lo mejor de ya otros veteranos, gente ya mucho más grande, a tus superiores y eso? Que durante la guerra, pues, entre navíos, barcos, incluso a una que otra nave voladora que se llegó a utilizar para eso, traían pues cañones y demás, de artillería pesada, capaz de pues volarse en pedazos unos a los otros. Ok, pues en cuanto ese pensamiento atraviesa la mente de Sori, mira hacia arriba, hacia el cielo, como esperando tal vez ver algún arma de algún vehículo volador o alguna cosa así, pero pues si no encuentra nada, nada más se va a quedar pensando que. Incluso se le va a decir a Yatara en voz alta, parece que nuestros rescatadores venían mejor equipados de lo que parece. Me pregunto qué clase de trato querrá ofrecernos su capitán. Digo, alguien con tantos recursos no debe querer algo sencillo. Seguramente nos va a dar un trabajo pesado. Pero de eso a la otra opción, creo que es más fácil ver qué nos están ofreciendo y de todos modos,
Si hemos de escapar, ya sea de la prisión o de las manos de nuestros nuevos contractores, iba a ser complicado de todos modos. Lo que sí espero es que hayan estado bien educados de dónde íbamos a estar guardados antes de lanzar esa cosa. Sori sonríe. Sí, sí. Habría sido trágico que impactaran el vagón equivocado. Pero como bien dices, pues, mientras más cerca estemos de la salida y menos encadenados, será más fácil escapar, ya sea de los guardias o de nuestros nuevos empleadores. ¿Qué están haciendo el Drow y el Forjado? Y el otro es un Tabaxi. Ujú. Ok. Ven que están rebuscando entre algunos barriles. Una vez que encuentran como que algo, vuelven a cerrar el barril. El forjado limpia un poquito el área de atrás para dejar como que las puertas, el área para la puerta libre. Y empiezan a poner ahí los barriles para que están sacando. Cuando terminan de hablar, el forjado se acerca para tomar un barril de acá y les dice, no descuiden. Sabíamos exactamente en dónde estaban. Nunca hubo riesgo de darles a ustedes. ¿Y podrían informarnos quién es nuestro amable benefactor? ¿Te acercas para escuchar eso? Porque si estás hasta el fondo no lo alcanzabas a escuchar. Es que no estaba, perdón. ¿Dónde estoy? Ahí. ¿Dónde están? Ellos Allá. están acá ¿Acá? y tú estás allá. Ya. Si dices eso, el forjado dice, pronto lo conocerán. Les agradará. Y si lleva otro barril para allá. Ven que los otros ya están allá y parece que ya terminaron de buscar todo. Ven que con ellos traen 6 barriles. Y en ese momento escuchan un ruido fuerte, un rugido bastante fuerte. Si voltean hacia el cielo y no ven nada, a su mano derecha el tren va pasando por un acantilado. Más bien el tren va por un medio de un acantilado, una parte que se aplanó para la que cruzara el tren. Y por su mano izquierda ya corre un río más abajo. Ya está el acantilado de unos 50 metros y abajo hay un río. De repente de la parte de abajo, a su izquierda ven sobresalir como primero unos aros envueltos en llamas y luego unas velas para al final aparecer con ¿cómo se llama? Un barco completo. Vuela, retrocede un poco y se coloca a la altura para que los otros empiecen a aventar los barriles hacia la cubierta del barco. Después de un momento escuchan en la parte de atrás llegar al otro, al enano. Y llega primero con Motoso y le dice, bien, aquí tengo las llaves. ¿Quién quiere ser libre? Yo. Yo también, por favor. Todos hasta saltar. Parece que todos. Empacaron una llave. La pone en la de Motoso, nada, agarra otra. Y ya, se abre. Dice, bien, vete con los demás. ¡Libertad! Y camina hacia donde le dijeron. Luego se acerca con Cork. Hace exactamente lo mismo. Ya lo libera. Se sigue con Cepa. Y así va con todos. Y una vez que termina de liberar a todos, le dice, bien, síganos. Es hora de irnos. Esta cosa no le queda mucho tiempo. Espera, solo déjame saquear algo. ¿Quiere revisar corte el cadáver de ahí del guardia en el que está cerca? A ver qué tiene de balas. Ok. Empiezas a buscar entre él. Más allá de la armadura toda ensangrentada que trae y un ¿cómo se llama? Una longsword, una espada larga, no trae nada. Ni monedas de plata, oro, cobre, nada. Esto solo es un cadáver vacío, no me sirve. Y ven cómo lo parla. Es el que le dijo que no traía más que nuestra salida, ¿no?
Así es. Así es. Pues cumplió al parecer. Al parecer no mentía. Y tú, chaparrita, tenías razón. Ujú. Pues ven como los demás te aventaron todos los barriles. Y se quedan. El forjado ven como. Se agacha un poco. Da un paso, brinca. Y brinca a la nave. Oh. El tabaxi hace exactamente lo mismo. Ya nomás queda el Drow y el enano. Se les quedan viendo y les dicen: ¡Hey! Apúrense, no tenemos todo el día. Esta cosa no tarda en descarrilarse, digo. Si se quieren quedar a morir, allá ustedes. No. No, creo que no. Antes de saltar, Sori se gira hacia el Drow y el enano y les va a decir: no quisiéramos ser malagradecidos. Ustedes han hecho un excelente trabajo con todo este operativo, pero yo y mis colegas teníamos con nosotros algo de pertenencias y equipo que tal vez quisiéramos recuperar. Son nuestras herramientas de trabajo. ¿Habría posibilidad de que los buscáramos antes de retirarnos de aquí? El enano les dice, se cruza brazos y le dice: eso ya está hecho. Ya está en el barco. Es lo que acabamos de aventar. Ay, son tan eficientes, los amo. Sori nada más levanta 2 pulgares en señal de aprobación, sonríe muy agradecida y dice: bien, entonces no nos retrasemos más. Y pues va a pegar el brinco al barco. Tengo que tirar, es automático. No, para ti es automático. A los de estatura mediana es automático. A los Ay. pequeños los van a aventar ellos para que lleguen. Porque si ven que sí es una distancia considerable y pues el barco va intentando igualar la velocidad del tren. Por suerte va más lento porque va arrastrando y esta madre los va deteniendo. De hecho, si alguien se fija en el carril de atrás del tren, ven como el rayo guía empieza a parpadear. Porque cada cierto tiempo el vagón de atrás, que ya va arrastrando la parte de atrás porque pues parte de él fue destruido, va dañando unas estructuras que están a cada cierta distancia, que son las que crean el rayo, o lo mantienen. Ujú. De hecho, Yata, antes si de que lo llego... intenten agarrar, va a salir corriendo. Y va a emprender el brinco solo. De hecho, si veo que el tamaño de Yatara le llega a dar un poco de lata en la travesía, sí volteo con él y le digo: ven, amiguito, sube mi hombro. Pero vuela, ¿no? Es un hada. Ajá. Un buen punto, si tiene capacidad de volar. Lo que Sori va a hacer es que se va a quedar, y una vez que estén cubiertos, se va a quedar al tanto para si le avientan a los otros pequeños que no vuelan, como a Kork y a Motoso, tratar de atraparlos para que su aterrizaje no sea tan violento. Yo creo que ahí voy para que me Sí. digo, me gusta. Sí, igual pues. Motoso pide que el que lo GTE sea el Tabaxi. Igual pues Mirix si salta, llegas hacia la cubierta. No es un salto así facilísimo que llegues y lo brinques como si nada, pero logras hacerlo bien. A la hora de que agarran a Kork, pues te agarra el enano y te dice: listo. No es de mi gusto, pero Te agarra, te avienta, sales volando. ay, Y del otro lado, ves que el forjado estira una mano, te agarra y te echa arriba dentro de la nave. No te dejan caer suavecito ni nada. Al contrario, cuando te agarra nomás te jala y te deja caer hacia atrás. Caes en el piso. Solo déjame ver porque demonios no sé qué me ya me aventaron y ya caí. Bueno, pues en Patu, eso podrías cambiar de alguna forma salvaje y dar un salto fácil o saltar así que sin tanta bronca. Te agradezco las alas después de ver eso. De hecho, si tengo la chance, probablemente pase alguna forma felina que le permita hacer el salto con mayor agilidad. Pero eres tamaño mediano, eso lo hace solo por presumir.
quieres hacerlo, pues cambias y saltas. O sea, Motoso, como también pidió que lo aventaran, lo agarra el Drow. No, Motoso se acerca al Tabaxi así como que El tabaco está allá en el barco. ata madre. Sí, te agarra el Drow, te avienta. Y cuando te avienta, ves que el tabaxi te agarra. Igual te deja caer ahí en el piso junto a él. Te cacha y te suelta luego. Y pues ya nomás queda heladita. O te fuiste con Mirik. O vuelas. Yatara. No, pensé que yo dije que saltaba desde hace rato. Como te fuiste hacia el otro vagón. Ah, perdón. Ese fue mi error mágico, pero no, quería. Ya había saltado, sorry. Es que en el otro vagón tiene que una puerta de acceso con escaleritas que íbamos a bajar por ahí. No. Pues ya una vez que hacen eso, ven que el enano se pone así en medio. Se agacha, toca algo en sus botas. Y ven que da un salto, pisa en el puro borde del tren. Y da un salto, que cae detrás de todos ustedes. Y si voltean a ver al Drow, de repente nomás desaparece y aparece ya en la cubierta en la parte de arriba, cerca del capitán. Jo. Una vez que ya suben todos, el capitán les dice: muy bien, vámonos todos de aquí, que esa cosa no tarda en descarrilarse y quiero evitar estar cerca de eso cuando pase. Y ven Sí, me gustó su plan. escuchan como ruge, se escucha un rugido fuerte, se empieza a elevar la nave y a irse hacia la derecha alejándose del tren. Conforme se empiezan a alejar, abajo se escucha un ruido fuerte de metal chocando contra piedra y si ven es la parte de atrás empieza a moverse más. Chocó contra una parte del barranco, se empezó a mover hacia un lado. Al hacer eso, el siguiente barril donde ustedes iban se empezó a girar, cayó, terminó tronando varias de estas más del rayocarril. Y ven cómo el rayocarril parpadea, desaparece. Todo el tren cae a tierra. Empieza a moverse de un lado a otro, empieza a descarrilarse. Y ven cómo empieza a irse todo hacia el barranco, cayendo hacia el agua. Y ven como la parte de adelante de la locomotora, después de caer y que caen varios pedazos más y arrastrarse un poco, explota en un montón de rayos de electricidad. Y nomás ven como algo grande, sin una forma física definida, pero como si fuera una criatura hecha de rayos, sale despedida y se desvanece en el aire. Oh, Qué bueno que estamos de este lado. sí. ¿Creen que nos culpen por el desastre? Espero que piensen que estamos muertos y dejen de buscarnos. Eso es lo que espero después de ver eso. De por mientras hay que celebrar con unos tarros de cerveza que estamos juntos. Pues ya ven cómo se sigue elevando el barco, los demás empiezan a mover y se colocan así como que el Drow se sienta en unas barriles que están más adelante, el Tabaxi se recarga sobre otros, el Forjado se queda parado frente a ustedes y el enano se queda ahí cerca de donde están esos aros de fuego. Y una vez que llegan a una altura que están como encima de las nubes, el capitán se quita del puesto y nomás se acerca a la barandilla y le dice: ¡hey, ustedes! Bienvenidos al Ollivander. Gracias. ¿Ollivander? Así es, esta es mi nave, el Ollivander, una nave única. Anteriormente era un barco de guerra, pero digamos que después de unas apuestas y unas negociaciones con alguien de bastante poder, se convirtió en un barco volador, único en su clase. Es maravilloso. ¿Cuánto llegará a valer? El capitán Mosto sonríe y dice: oh,
Pequeño Cork, conozco a cada uno de ustedes y sé que te encanta hurgar en los bolsillos ajenos. ¿Qué puedo decir? Nací con una maldición. El capitán te dice, ¿La bueno, maldición de que le gustan las cosas buenas? Oye, si la vida fuese sencilla y simple, creo que no habría necesidad de robar, pero nos dejan en bandeja de plata, oro, joyas y otras cosas que otras personas poseen. Y la codicia es como una enfermedad, así que estoy enfermo. el capitán se acerca y les dice, bueno, creo que van a tener que mantenerle las manos quietas a su amigo, ya que no toleraremos robos en mi barco. Al final de cuentas, todos somos de la Es- misma tripulación. ¿Por qué robarle a tus compañeros? Sugiero que lo revisemos siempre antes de que baje la nave. Sí, también lo tenemos que revisar después de cada misión, no se preocupe, ya es costumbre. Protocolo. Ujú. Pero debe de aceptar y entender que puede que se lleve cosas. Una vez que vayamos a bajar de la nave, se recuperarán y se regresarán a su gente. Con que estemos de acuerdo con eso, todo está bien, ¿de acuerdo? Y sonríe. Sí. Si nos conoce, sabe pues las costumbres de nuestro pequeño amiguito. ¿Cómo es que nos conoce y terminamos aquí? Sí, es posible que sepamos. Él sonríe y les dice, oh, vaya. Estaba esperando justo esa pregunta. Pues bueno, resulta que su último trabajito que no le salió tan bien al parecer, en realidad, no son los primeros en ver intentado robar ese lugar. Aunque fueron los primeros en tener éxito. Digamos que la petición del robo para quien iban a entregar lo que te venían que robar de allí, lo tienen frente a ustedes. Se quita el sombrero y hace un ademán agachándose un poco con la cabeza, agachándose un poco. Regresa, se vuelve a poner el sombrero. Les dice, he estado buscando un grupo de mercenarios que fueran lo suficientemente hábiles para robar eso. Porque si no podían con ese trabajo, no iban a poder con lo que con lo que les tengo para proponerles. Inesperado giro. El Salvador es realmente nuestro benefactor. Conveniente también. Así no tenemos que ir a buscar la paga. Entonces, ¿esto quiere decir que nos van a pagar por el último trabajo o con esto estamos a mal? Él dice, oh, no, 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 con esto están en deuda incluso conmigo. Eh, No, así no funciona. Usted obtuvo su paquete al final, sí tuvo que mover unas cuantas piezas, pero lo obtuvo. Dice, oh, en realidad lo que robaron ya era mío. Rayos. Doy un par de pasos hacia el frente, quedando. Ay, uy, creo que quedé debajo de otro jugador. Pues sí, doy un par de pasos Más hacia el seleccionar a frente. tu personaje. Ándale. Eh, doy un par de pasos hacia el frente y sí le menciono al capitán. Eh, Entonces, a ver si entendí. Usted nos puso en esta situación y ahora espera algo de nosotros. Eh, ¿Qué hay a cambio de todo esto? El capitán te sonríe. Dice, me gusta, directo al grano. Empieza a caminar hacia sus hombres y les dice, bueno, supongo que ustedes, y voltea a ver a Korg en específico cuando dice eso, no roban por gusto solamente. Me imagino que también es su forma de llevar pan a la mesa todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué tal si les dijera que si me ayudan con este trabajo, no tendrán necesidad de robar nunca más? No solo porque se van a llevar suficiente dinero a sus bolsillos, sino porque se llevarán una cantidad que podría ser los reyes de una de las naciones de este país, de este continente.
Le diría que es una oferta demasiado buena para no tener consecuencias graves. Tiene un punto. Las consecuencias puede ser que pierdan sus vidas. Ese tesoro ya no le pertenece a nadie. Quien lo recaudó lo dejó, pero lo dejó oculto en algún sitio desconocido, lleno de trampas y peligros. O eso cuenta la leyenda al menos. Se voltea hacia ustedes, trae las manos en la parte de atrás. Con la derecha la pone frente a ustedes, mostrándoles una esfera de metal con diferentes grabados rúnicos. Y les dice, este es el mapa. Pero, se lo vuelve a guardar. No hemos podido descifrarlo todavía. Adivinaré. ¿Quieres una llave o algún artefacto para poderlo abrir? Cuando dices eso, lo saca, te lo avienta. Agarras la esfera. Sí. Cuando la agarras, la revisas, es que no tiene ninguna hendidura, no tiene nada como para insertar una llave ni nada. Y sin embargo ves que la puedes mover, que la puedes girar, como si un cubo Rubik que redondo se tratara. Y dice, no, hay que descifrar la pista. Hay que descifrarlo. Y lamentablemente parece que no he conocido a nadie capaz de hacerlo. Ninguno de nosotros podemos. Es demasiado complejo eso. No espero que ustedes lo hagan, por supuesto. Pero lo que sí espero es que encuentren a la persona que lo logre ser. Se habla de que hay una persona capaz de resolver este tipo de misterios. Es capaz de abrir ese mapa. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita nos dirigimos justamente hacia el sitio en donde nos dirán dónde encontrarlo. Les dice, ¿alguna vez han ido a Sharn, la ciudad de las torres? Solo he escuchado historias de ella, pero jamás visto en persona. Sharon, ¿qué posibilidad hay que haya visitado ese lugar considerando que tengo oferta? Tú dime, ¿alguna vez has Aunque ido sea a la ciudad más grande del continente? Que la ciudad por sí sola podría ser un país. Son básicamente torres gigantescas que se yerguen desde el piso. probablemente pueda refundirse en la biblioteca unas 5 horas. Suena un buen lugar para marcas fáciles. Si quieren ver ido ya, aquellos que estuvieron vagando por el mundo, pueden ver ido. Dios. Aquellos que son de Kibarra, que son la mayoría, si mal no recuerdo, es un largo viaje, pero se puede hacer. Bueno, largo viaje si van a pie, si van en Lightning Rail o en algún barco volador de los que son para transporte, que funcionan igual de transporte, son unos días. No, si es un viaje tan largo, a lo mejor no. A lo mejor no llegué a ir. Más, al menos no muy seguido. Pregunta. ¿Nuestro benefactor me volvió a pedir el mapa o yo me lo quedé? No te lo he pedido. Si tú quieres, todavía lo tienes. No sé si alguien más quiera verlo del equipo y te lo pida, o tú ya te lo embolsaste. Que digo, ahorita no tienes literal bolsillos, nomás traes el pantalón de para eso puesto. Yo voy a pedir mis cosas. Eso sí tienes razón. El capitán les dice entonces, aceptan el trato, quieren ir en busca del tesoro más grande jamás concebido.
Volteo a ver a los demás. Me quiero acercar a Mirik. No, eso es Beto. ¿A Cork? A Cork, ajá, perdón. Para ver el mapa, cuando nos hace esa pregunta, me acerco a Cork a ver el mapa. Y digo, bueno, ¿pasaría algo si nos salimos a la mitad? Lo más probable es que tal vez no funcione. El capitán te dice salirse a la mitad de la aventura, de la búsqueda del tesoro. Sí, ¿qué pasa si de pronto resulta que el precio a pagar es más grande que el tesoro que estás buscando para nosotros? Pues solamente con la condición de que me regresen el mapa y no le digan absolutamente a nadie o se pasa un dedo por el cuello, tendremos que hacer cargo. Creo que ya vieron lo eficiente que somos. Ujú. Sí, definitivamente no los quiero como enemigos. No. Podemos intentarlo. Al menos yo no veo por qué no. ¿Qué dicen los demás? ¿Algo mejor que hacer que tengan? De momento no somos con deudas con nuestra administración y parece ser que ellos tienen nuestras pertenencias, así que no hay mucho que podamos decir u objetar. Creo que solo queda seguir adelante en esta búsqueda y poder jugar nuestras cartas una a la vez. Sori se va a cruzar de brazos confianzudamente y con una sonrisa en el rostro dice, bueno, ya nos rescataron, ya estamos libres y necesitamos un nuevo trabajo, así que, claro, yo no veo por qué no tomar esta aventura después de todo. Si el premio es tan bueno como dice el capitán, supongo que será el trabajo para finalmente retirarnos y hacer realidad nuestros sueños de vejez siendo jóvenes. Y se rasca la cabeza y dice, como sea, el dinero siempre viene bien. Ujú. Sí, dinero es bueno. Dice bien, entonces eso lo tomaré como una pasión del trabajo. Y por cierto, ¿quién de ustedes es el líder del grupo? ¿O son de esos grupos que consideran no tener ningún líder? Sori se gira lentamente hacia la party. ¿Alguien hace algún ademán? ¿Dice algo? Yatara va a voltear a un lado y va a voltear al otro y nada más va a levantar los hombros. Cork simplemente va a decir, conmigo no cuenten para liderazgo. Es más probable que los llegue a abandonar o traicionar por dinero que intentar ser un buen capitán o líder. No te En ese preocupes, por momento, eso te revisamos. Sori sí, como que levanta un poco la ceja y dice, bueno, creo que entonces tomaré yo el cargo antes de que nuestro pequeño compañero Cork se siga incriminando solo. Déjalo, si se incrimina, al menos no nos van a culpar a los demás. No, es que lo que me preocupa es que siga describiendo con detalle cómo nos va a traicionar y vender a las autoridades. Así. Pero ve el lado bueno, es sincero. Y sabremos a quién matar. Ujú.
capitán no se queda viendo y dice, bien, entonces creo que todos esos asuntos los trataré directamente contigo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Y dónde están mis modales? Por cierto, yo soy el capitán Edward Harrow, mucho gusto. Ellos son mis hombres, señala al Drow que está detrás. Jarlaxle Vaenre. Luego señala al otro y dice Silas Blanc. El forjado, pueden llamarlo Jonah. El nano dice, yo soy Darius Crank. No se metan con la ingeniería de este barco y estaremos en buenos términos. Y por último... Ah, no, pues ya son todos. Es el capitán. Falta uno más. Bueno, ese lo conocerán yo creo que en un rato más. Es Gus, el cocinero. Ha de estar en la cocina, nunca sale de ahí. Ante las presentaciones, Sori va a levantar su mano derecha, les va así como que lanzar un saludo de lejitos a todos, y le va a decir, Harrow, me dijo el capitán, ¿verdad? Que era su apellido. Así es. Un placer, capitán Harrow. Bueno, si se trata de nombres, me puede llamar Sori. Ese es el nombre con el que me llaman todas las personas que usualmente tratan conmigo y bueno, este es eh, mi tropa de alegres compañeros. Dejaré que cada uno de ellos se presente porque, bueno, no me considero su líder o su capitán, pero eh, cada uno tiene algo que ofrecer a este equipo definitivamente. Mientras todos los demás, en la lela, viendo el paisaje. Así Bueno, esta es mi tropa. probablemente viendo la esfera de oro. Alguien picándose la nariz. Ese probablemente sea Matoso. Tratando de abrir el mapa. ¿Quieren intentar abrir el mapa, por cierto? Así quiero intentarlo. Va, es una tirada de pura inteligencia. Ok. Quien quiera intentarlo puede hacer. Yo lo voy a intentar. Ay, en inteligencia tengo 0. Qué triste. Ok, ahí va. Déjame hacer la tirada. Normal. A ver. Uy, no. Oh, La dama de la suerte me abandonó en esta. ¿Alguien más? Ven a Yatara a tomar la esfera, hacerle, darle, sin saber qué está haciendo, nomás girándola. Idea, se la quita a Cork. Y Cork la ve, la lame. No, tampoco así. No tengo ninguna clase de habilidades al respecto, pero pues puedo sí. verla y estudiarla. No puedo intentar con A ver si Sleight puedo of Hand. averiguar un poquito más al respecto de los mecanismos que tiene. Es que no se le ve literal nada. O sea, si intentan ver a través de las fisuras, no se ve nada. Si intentas tú con eso, ves que ni siquiera hay espacio como para meter ni siquiera algo muy finito como para intentar abrirla. La luz. Échale. Está fallando mucho la luz en estos últimos días. Pero Supongo. o aquí por así como No. No he escuchado que truene el transformador. pasa. Parecería. Estaba intentando conectar acá. Pero acá está en 3G.
Mi cuarto está al 4. Sí. Parece que ya regresó. Igual lo bueno es que la grabación sigue. Qué bueno. Sí, por eso por eso le grabo. Y con esta, porque pues se va la luz en bronca. Ah, no pasa nada. No más que vuelva a conectar el internet. Ah, está bien. Decía el internet. Ya está terminado de prender el modem. Venga, voy a agarrar internet. ¿Aló? Te escuchamos. Te habíamos dejado de escuchar un ratito y algunos fueron por agua aprovechando la desconexión, pero aquí andamos. Sí, se fue la luz como por 30 segundos acá. Quería poner algo, pero no me dejaba ni mandar mensaje por el teléfono. Y supusimos que fue eso porque se cayó Nick y Grizzly también. Ujú. Sí. Pues ahorita que regresen ya para continuarle. Lo bueno es que al menos en la grabación, pues sí no se corta. Ujú. Pues tenemos ahorita aquí. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Pues estuvimos platicando algo acerca de que sí íbamos a tomar el trabajo y... Ah, que mencionaste que se abre la cajita con tiradas de inteligencia y lo iba a intentar Yatara y lo quería intentar también Senpa. Ujú. Sí. Ahorita que regrese Yatara que me diga porque le estaba diciendo que no, ya no supe si me escuchó o no. Que no se puede, hay hendiduras ni nada como para forzarlo a abrirla. Sí, eso sí lo escuché yo. Creo que ahí fue cuando se fue la luz. También para que se vuelva a abrir el Foundry. Ah, cierto. Mm, Déjame terminar esta madre y volverle a poner. Y listo, ahí está el del Foundry. Con ese deberían de poder volver a acceder.
Ahorita te digo si que te pasa hace ratito funciona igual. Ah, igual puedes checarlo. Pues está cargando, pero algo lento. Ya no me faltaría Deddy y Beto. Sí, fueron por café y agua respectivamente. Cafecito caería bien. Mm, Igual yo creo que no rendía porque Ujú. no está cargando. Debería estar bien, pero Beto, no era. Mm. Firme lo de Master. Y no está. Entonces, pues, hacer ya otro código de invitación. Ya te mandé. Creo que es el mismo, pero creo que el internet quedó algo lento. Sí, porque, o sea, ya abrí el enlace, pero no me está cargando la No me pasé. Ya debería de abrirlo. pantalla. Sí, anda un poquito lento el internet. A ver si ahorita se compone. Por el enlace para que los demás se conecten si entra.
Miau, Clark. ¿viven? Sí, ¿y tú? Yay. Más o menos, de pronto, o sea, sé que Beto lo dijo de broma, pero en cuanto se desconectaron dijo, ya empezó, y parece que genuinamente sí, porque en ese momento empezó a llover acá y tuve que salir corriendo a cerrar ventanas. Lel. Sí, el fin del mundo se acerca. Eso parece. Chan, chan. Si nos va a cargar las chistosa que nos lleven. No trata de decir Me que te cuesta acabo de mucho mandar. trabajo entenderte. Ay, ya. Ay, Sí, ya como me que suena escucho. muy raro. Ajá. No será mal el Como micrófono. que no estás lo porque- suficientemente cerca del micrófono, yo creo, porque nada más te, te recibe entrecortado. Entonces, si bien te escuchas un poquito en eco en el micrófono de Duke, tampoco es tanto. A ver, A ya. ver, ¿ya se me escucha mejor? Un poquito, sí. Ok, Ok. pues había dicho Había dicho que que... si nos Ahora va a lo cargar escucho en la... eco. ¿Mande? ¿Vale? Sí, pero ya se escucha mejor. O sea, sí se escucha en eco, pero ya se escucha mejor. Vale. Oh, no. Oh, no. Tu. Ujú. Ya nomás ahorita que llegue Beto para. Ese es un saving throw. Pero nomás sería la inteligencia. Igual lo tomo. No hay bronca. Si le das ahí donde dice intelligence, en la parte de tu ficha, puedes tirarlo. Ya nomás que regrese Beto para seguir con el narro. Y... Aguánteme tantito, ahorita vengo. Oh. Justo que se iba a sacar y llegó Beto. Sí, ándale. Bueno, ahora hay que esperar hasta aquí para seguir con la narra. Oh, no. Acá con nosotros se fue la luz como por 30 segundos. Oh, rayos. Y con eso se desató el fin del mundo. Acá de pronto decidió que iba a llover y tuve que salir corriendo a cerrar ventanas porque está cayendo horrible el cielo. Lo adoro. Pero está cayendo horrible el cielo. Ajá, y es así de la nada. O sea, de pronto es como de, sí, hay nubes, claramente va a llover en algún momento. Y cuando llueve es la cubetada completa. Ya no es de poquito en poquito como antes. De hecho, no les pasé a ustedes el video. Ayer se nos cayó el cielo justo como a los 45, una hora de ver abierto. Pero machín. Déjenles paso el video. Que grabé poquito. Ahí lo paso por la neurona. Ah, ya volvió Samba. Muy bien. Pues bueno. Continuamos ya con la narra. Grilly se está preparando para ir al Pride, así que ya mero se va. De hecho, anda rasurándose. No. No, Igual no faltaba ya mucho, y como si dice así que a darle. Ok, pues veamos qué pasa con sus tiradas. Que es donde nos habíamos quedado. Bueno, ya hemos dicho que la de Yatara y Korg, habían habían fallado. Esta Senpa toma el mapa, empieza a girarlo, empieza a verlo un poco más. Pero
después de unos minutos, no sé si se pase de las que se frustren o simplemente diga, no, no puedo, pero tampoco. Mm. Y pues Hola, verga, está sí, difícil. sí, está difícil. Si yo te intenta abrirlo, así como con alguna herramienta o algo, de que literalmente los huecos por los que pues hace que corran las diferentes partes de la pieza son tan delgaditos que probablemente si intenta meter un alfiler se quede atorado luego en cuanto entra. Son casi imperceptibles, hacia que alguien más lo trae en la mano y te lo enseña, no pareciera tener esas hendiduras. Es un trabajo muy fino. Probablemente nunca habían visto algo tan bien hecho. ¿Alguien más quiere intentarlo? O dicen, ¿sabes qué? Ahí le dejamos. ¿No tiene escrituras o algo así? O sea, alguna Es un parafernalia lenguaje que visual. nadie habla. Mm. Frick. ¿Alguien quiere tirar como para intentar reconocer el lenguaje? Sí. ¿Qué se tiraría para lo del lenguaje? ¿También inteligencia? Sí, puede Ah, ser frick. inteligencia. Ok, tiro inteligencia pura, pues. Sori no le hace mucho eso de las cosas mentales, pero pues una de esas chicle y pega. Inteligencia, aquí estás. Normal. Chale. A ver. ¿Qué te parece un 12? mira que para no tener el bonus de inteligencia estuvo bastante bien. Ujú. Ujú. Ok. Pues Yatara no sabe qué lenguaje es. No, Senpa sí lo reconoce. Aunque, necesito a más ver, cerebro. espérame, nomás voy a checar. Senpa, porque está tirando un saving throw, no inteligencia. Son un más 2, igual lo reconoce, sería un 14. Ah, ok. Y Sori también. A Sori le cuesta un poco de trabajo, pero lo reconoce. Y ven que el lenguaje, saben que es Undercommon. El común de las criaturas que hablan en el Underdark. Ninguno de ustedes lo sabe hablar, así que. Frick. Sí, no, para Oh, esta no me lo pedí. Ah, correcto. Pues igual para no dejar pasar la oportunidad, después de echar un vistazo. O sea, al principio todo el tema del mapa había dejado a Sori relativamente indiferente, más allá de una curiosidad infantil. Pero una vez que todo mundo le empieza a echar mano y empieza a observar la cosa esa, Sori se levanta por encima de los hombros de todos y lo mira y dice, creo que he visto esas letras antes. Parecen símbolos de común, pero están en otro idioma. ¿Es el común que habla la gente que vive bajo tierra? No como en madrigueras y ese tipo de huecos pequeños, como muy debajo de la tierra, como por dentro de la tierra. Am, yo no lo hablo y no creo no conocer a nadie que lo hable, así que tal vez por ahí podríamos empezar. Aunque Perón dice, oh, vaya, veo que Mm, lograron reconocer el lenguaje. Bastante bien, es un lenguaje no muy conocido. Y encontrar a alguien que lo hable no les va a ayudar. Señala al forjado, dice, él lo habla y no tiene ni la más mínima idea de cómo resolver esa cosa y es la persona más inteligente en este barco. mm. Así que dice, bueno, supongo que quieren saber cuál es nuestro destino más allá de simplemente la ciudad de Sharon, ¿no es cierto? Sí, la verdad me gustaría saber a dónde me están llevando. ujú. Dice, bien, ¿cómo están sus modales? Impresionantes. ¿Modales?
Sí. ¿Nos estás viendo? ¿Qué tal saben comportarse con Sí. gente de alta sociedad? Se va a cerrar los bolsillos. Si metemos al kobold y al gato en una bolsa. Oye, Sí, Vamos. si me lo propongo, ¿De sociedad? si me lo propongo muy en serio, puedo no comer con la mano. Creo que eso debería responder todas las preguntas. Bueno, simplemente pregunto por los modales porque vamos a ver a alguien de alta sociedad, alguien criado entre pura gente rica. Y bueno, ustedes saben cómo presionan ellos la sociedad. Por lo de comer, no te preocupes. ¿Alguna vez visitado o escuchado de una de las tabernas más famosas de todo Shan? ¿Han escuchado alguna vez hablar? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el lugar. De El Dragón Borracho. no. Sori le va a decir, soy en parte dragón y he estado borracha. ¿Cuenta? Voltea a ver a los compañeros con cara de lagartija. Que es como la mitad de la party realmente. Sí, de hecho. Dice, descuiden, es una de las tabernas más famosas de Sharn. Se encuentra en la parte alta de la ciudad. Y es bien sabido que recibe muy bien a los aventureros, mercenarios y demás. Así que descuiden. En cuanto al ambiente estarán como en casa, probablemente. Pero con quien nos vamos a ver no es una persona cualquiera. Solo les pido un poco de... iba a decir Podemos empatía, pero comportarnos, creo que no. Creo que es... Sí, compórtense. Ya, si es necesario, amarren a ese. Señala a Corco. Si roba ahí, No lo verán. será Y no prometo difícil que sea algo que bueno, los pero no lo rescatemos. verán. Muy bien. Sori nada más se va a girar al grupo y con los puños sobre la cadera dice, muy bien, ya escucharon al capitán. Nadie abre la boca para nada. No, sí ocupo que hablen. Las dudas que tengan, solo en ese momento podrán hacérselas a esa persona. Bien, Lo que ya lo entendí entonces resolveremos es que cuando... Suri habla por nosotros. ¿Quién habla por ustedes, dijiste? Sorry. Como que su sonrisa se tuerce en un gesto como un tic nervioso y dice, "Ah". Tú solita te pusiste a correr. Yo por eso huí cobardemente. Ujú. Pero, Yatara, tú pareces de sociedad, ¿no tienes sangre azul o algo así? No, querida, solo soy una hada. ¿Los de tu especie de qué color es su sangre? ¿Roja? Pensé que sería algo más exótico y entretenido. Yo pensé que Senpa lo decía así con cara como de hambre. No. Dice, bueno, tendrán tiempo de discutir eso en el camino. Ahorita en este momento, cuando los rescatamos, me imagino que no tenían ni la más mínima idea de en qué parte estábamos, ¿verdad? Les diré. Justo el asalto al tren lo hicimos. Más que cargar el otro mapa para decirles entre las ciudades que están. Nomás que está grandecito, entonces sí. Tarda. Creo que lo vemos rápido. No hay tiempo, no hay prisa. Es que de hecho conseguí 3 mapas muy grandes del continente. Uno que es para el narrador, otro que es la versión de aventureros,
O sea, para mostrarle a los jugadores. Y otro que es la versión de jugadores, pero antes de la guerra. Oh. Antes de que estuviera ese pedazo de tierra inhóspito al que nadie quiere acceder porque es muerte segura. En inglés es como Moorland, es donde estaba Sire. Lo he escuchado como... no me acuerdo cómo le llaman en español. Pero bueno, ahí. Ahorita ustedes están... Sí, sí, sí. Creo que sí. Usted le dice, los rescatamos entre la ciudad de Bailin y Granfield, cerca de Starless Dusk. Y dice, de aquí viajaremos hacia el sureste hasta Sharn. Es aproximadamente 1 día y medio. Así que descansen, pronto llegará la noche. Y la siguiente parada, pues, será al atardecer en la ciudad de Sharn. Así que solo puedo decirles que piensen bien todo aquello que quieran saber. Pregunta. ¿En algún punto se nos señaló en dónde estaban nuestras pertenencias o nos fueron entregadas? No se les han dicho nada de eso. ¿Quieren preguntar? Bien. Oye, mis cosas. De hecho, sí, Sí. yo sí comentaría mi espada, ¿dónde podría recuperarla? Necesito dejar de tener esta ausencia. Ahí Sí. ven como todavía no aprendo los nombres de los NPC. Silas se levanta y les dice, aquí están la de algunos de ustedes. Y le señala los 3 barriles que están del otro lado. Estos 3. Y le señala estos 3 de acá. Les dice, y allá están los de los otros. ¿Cuál es cuál? No lo sé. Creo que ustedes reconocerán sus propias cosas. Te agradezco eso. Ya pues si buscan, encuentran pues todas sus pertenencias. Lo único que no encuentran es el dinero que traían encima. Mi oro. Y el mío. No, mi dinero. Al dinero que robé. Bueno, de alguna manera Espera, tenían que no lo tienes asegurarse que tú, no pequeño kobold, escapáramos no. inmediatamente, supongo. Bueno, sí, Dice, primero voltean al kobold y después decidimos si es nuestro benefactor el culpable o no. yo pensé que Cork iba a decir, oh no, el dinero de los contribuyentes. También. Mientras están buscando y dicen todo eso, el capitán ya va de regreso hacia su puesto. Cuando escucha eso, dice, se voltea tantito, así nomás a verlos como con el muro y les dice, a nosotros no nos culpen. Eso es todo lo que había en los barriles donde están sus pertenencias. Probablemente el oro lo pusieron en alguna caja fuerte en el tren. O se lo guardaron en los Vayamos a- bolsillos. No, la caja fuerte se quedó atrás. No me digas, mi vagón que cayó al abismo. Probablemente. Pues sí te lo digo porque todo el tren cayó al abismo. Qué triste. Qué desperdicio. Bueno, A buscar más oro. Igual, Sori, con esa sonrisa que se nota un poco forzada desde que menciona todo lo referente a la misión, nada más les va a decir, tranquilos, no se preocupen, si todo sale bien, el oro no va a volver a ser un problema para nosotros nunca en la vida. ¿Es así, capitán? El capitán dice, en efecto, ya sale todo bien, todos seremos más allá de ricos. ¿Quieren una ciudad? Podrán comprarla. sí, Pero olvídense del esperemos Olivander, que ese es todo mío. salga bien. Ok. Pues una vez que Sori encuentra sus cosas, va a tomar su hacha y va a decir, oh, ven con mamá. Y se la va a poner entre sus cosas nuevamente. Va a llevarse su uniforme y su insignia para vestirse de manera más apropiada. Y pues nada más se reencuentra con sus
Bien. Ok, Muy bien. Ya una vez recogido nuestro equipo, pues A a esperar a llegar esperar a a llegar a nuestro destino. pues ya ven que el capitán regresa a su puesto. Eh, y la se va hacia. ¿Cómo se llaman estas cosas? Hacia. Lo que tienen los barcos así más alto para ver hacia adelante y estar vigilando el mar. ¿Qué fue el nombre? ¿El nido de cuervo? El nido del cuervo. Ah, ok. Este. El Drow desaparece y quién sabe a dónde se fue. El enano dice: si me buscan, estaré en los motores, pero no me busquen. Y se va para Ok. abajo. Agradable el sujeto. El, John, el forjado, les dice: "Oh, en realidad es más amable y bueno de lo que parece. Simplemente no le gusta estar lejos de su lugar. Está muy acostumbrado a ello. Denle tiempo, se acostumbrará a ustedes. Que pues igual camina hacia donde está el capitán. Ya en nuestro tiempo tendremos de acostumbrarnos a ellos también, Ujú. supongo. Y más sin dinero para escapar. Ya en lo que queda del viaje, pues va a pasar la noche. Les dicen que abajo hay unas hamacas para que puedan descansar ahí, de tomarlas. En las que vean que no haya cosas, son las que están libres y pueden tomar. Ah, y dice, y pues les muestro la escena de debajo. Ujú. Ah, mm, creo que está muy configurado el mapa. Un segundo. Lo ven todo negro, ¿no? Sí. 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 Estaba activada la niebla de guerra, no sé por qué. Según yo se la había quitado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Esa es la parte de abajo. Bonito. En la zona donde están los cañones. Hay muchas otras cajas con algo bordado, están selladas. Están las hamacas. Y acá está pues, la zona de la cocina. Ujú. Pues, Pues, Kurt, Kurt, te ya te di- di. A ver, espera. Muévete, Kurt. va a pedir Voy esta. a pedir esta. Pues ahí encuentran ya a alguien en la cocina, lo escuchan que está tarareando. Lo ven entra a moverse entre la estufa y la mesa de acá, cortando algo de carne, queso, panes. Sin voltearlos a ver, si escucha que alguien se acerca, les dice: tranquilos, ni se acerquen a mi cocina. Y en eso corta un pedazo de carne, o terminarán como esto. Mm, poco amable. En que está cocinando y todo eso. Si dices eso de poco amable en algún momento que no sabes en qué, aparece el Drow por ahí por donde estás y te dice: no descuida, solo es así cuando está cocinando. Una vez termina ese tipo, a vibrar a carcajadas. Un tan enfadoso, ¿sabes? Tú tienes la costumbre de aparecerte donde quieras, cuando quieras también, ¿verdad? Claro, ¿para qué Mm, caminar cuando puedo pasar de un lugar a otro? Es más rápido. sí, sí puedo argumentar lo mismo sobre volar, así que no puedo decir nada al respecto. Dice: muy bien, Leonardo, por cierto, el capitán. Es, mientras estén aquí, tendrán que trabajar. Así que hay varias tareas que se pueden hacer. Una es arriba limpiar la cubierta. Ocupamos a 3 hombres para eso. Otro más va a quedarse aquí limpiando y asegurándose que los cañones estén eh, siempre en óptimas condiciones para su uso. Nunca se sabe cuándo alguien te va a atacar, así que
Es bueno responderles con muy buena potencia de fuego. Usualmente eso los ahuyenta bastante rápido o hacen que terminen de nuevo en tierra, en pedazos. Comprensible. Y dice, y alguien más va a tener que ayudar al cocinero. Dice, sí, ya escuchaste, vas a tener un ayudante, no te quejes. Nomás lo escuchan. Creo que me llevaré bien. Puedo Quiero ayudar. ayudar. ¿Eres del tamaño de ese trozo de carne? ¿Estás seguro? Nunca Es por des por hecho hecho las cosas las solo con cosas verlas. con verlas. Puede que este Puede que pedazo este de carne pedazo de carne sea sea más más rígido y duro de roer. Solo recuerda no robar cosas muy valiosas cuando no podamos vaciarte los bolsillos a tiempo. Y le da una palmadita en el hombro. Por favor, es la cocina. ¿Qué puede haber? Ay, mira, no sé, nos has metido en problemas por cosas más insignificantes que una cocina. ¿Cuántas veces ¿Cuántas debo veces decir te que he lo dicho lamento? No es mi no es mi culpa. culpa? Simplemente nací Simplemente con esta enfermedad de cleptomanía. Ujú, por eso te estoy diciendo, solo recuerda tratar de no agarrar cosas muy valiosas cuando no estemos cerca para vaciarte los bolsillos. ¿O quieres que le digamos al cocinero de tu enfermedad? Hablan que si quieren que les digan el cocinero de tu enfermedad. Porque la gente no, eso sí, no es voluntario robar. El Lord les va a decir, no se preocupen. Ya todos estamos informados de cómo son ustedes. Posdata ni el Bueno, narrador entonces sabe fue todavía cómo divertido. son la mayoría. Mm, yo creo que entre escapada y escapada, aprovecho que el Drow se ha dejado ver. Este, comienzo a caminar hacia donde el Drow y eh, le dedico las siguientes palabras. Eh, bien, nuestro equipamiento no es óptimo como nosotros quisiéramos. ¿Tiene usted alguna armería para que nuestro trabajo sea hecho de mejor manera? El Lord te voltea a ver, te pone una mano en el hombro y te dice, podríamos negociar algo, pero créeme, no te conviene negociar conmigo, vas a salir perdiendo. Y solo les digo esto porque el capitán me dijo que fuera bueno con usted. En mis Y tratos siempre salgo ganador yo. eso había pensado. ah, de manera alternativa, podríamos hacer oro en el camino y equiparnos nosotros mismos. El Rug dice, claro, ¿por qué no podrían hacer eso? Si les ayudas a hacer mejor el trabajo por el cual se les rescató, nadie va a poner ningún pero. Todo lo que consigan en el camino será de ustedes. El único que el capitán y nosotros estamos buscando es llegar a ese tesoro. Todos los demás cosas en medio de eso son pequeñeces comparadas con. Quieren conseguir armas mágicas, quieren robarlas, comprarlas. Adelante. Nadie les va a decir nada. Mientras no nos las roben a nosotros y vuelta a ver a Hawk. Ok, Creo que eso ya quedó más que claro, pero Si si estamos estamos hablando hablando de de robar, robar, ¿qué lugares ¿qué tienen lugares tienen para para ofrecer? ofrecer? Dice, lugares para ofrecer. Desaparece y aparece atrás de ti. Te dice, ¿lugares de nosotros o algún lugar en especial? ¿Algún lugar donde digas, y puedo robar mucho? Un lugar Especifica lugar. pequeño. Bueno, ¿qué Bueno, tal ¿qué esto? tal esto?
algún enemigo o tal vez ex cliente cliente que que problemas tuvo con problemas con ustedes y ahora que ahora ustedes ustedes pueden pueden darnos darles pase un libre pase para libre poder para poder robarles a ellos robarles a ellos sin remordimiento. remordimiento. Es que él se para, guarda la daga, aparece de vuelta junto a Senpa, junto a... Ah, se fue el nombre del personaje de Death. Yatara. Ya te sí. Pues dice, ah, no, descuida. No tenemos ningún cliente así. Y aquellos que dieron problemas, digamos que ya no pueden contratar absolutamente a nadie, no hacer absolutamente nada. Sí, se ve que son bastante eficientes para cumplir sus objetivos. Dice, claro, Me ¿por qué alegra que crees que no estemos del nos mismo persigue? lado por ahora. Claro, ¿por qué crees que no nos persigue absolutamente nadie? ¿Por qué crees que pudimos llegar, destrozar ese tren y irnos como si nunca hubiéramos estado ahí? Supongo que su reputación tendrán de igual manera. Por supuesto. De hecho, se les queda viendo un momento y les dice, creo que ninguno ha estado en la taberna a la que vamos, ¿verdad? Me temo que no. Dice, bien, pues creo que es bueno preguntarles, ¿alguno tiene un problema con el gremio de aventureros del acantilado? No. ¿O los conocen al menos? No. No. Bien, eso es No, bueno, ya que es la taberna que frecuenta ese gremio. Así que ahí podrán preguntar por nosotros. Nos conocen bastante bien. ¿Tienen alguna duda, digo? sí puede que sea una buena idea. Gracias por el consejo. Dice, bueno, yo tengo otras cosas que hacer. Me despido, cualquier duda que tengan, pueden subir y decirle al capitán. Ven que quién sabe de dónde sacó un sombrero. Es un sombrero cafecito, como tipo bombín, con una pluma. Se lo pone y cuando se lo pone, cambia de aspecto. Se vuelve una mujer humana de piel de color. Les dice, bueno, como les digo, tengo algo que hacer. Yo bajaré un poco antes y luego los alcanzaremos. Suerte. Y desaparece otra vez. Ah, me agrada, pero me aterra en cantidades iguales. Se nota que tiene habilidad, pero no sé, es algo presumido. De repente Poco escuchan confiable, diría. una voz de ustedes. Y voltean, ven que es el cocinero que trae una toalla limpiándose las manos, ensangrentadas de pues, lo que está preparando. Y les dice, sí, deben de tener cuidado con Jarl Axel. Es bien conocido por aprovecharse de cualquier resquicio que pueda hacerlo. No muestren debilidad ante él. Y al menos el capitán le ordenó que fuera bueno con ustedes. Va a cumplir. Probablemente es el único el que respeta realmente. Bueno, Bien, ahora ¿quién de ustedes me va a ayudar? Yo, Yo, de corto la las corte, manos, así sin así sin preocupación. preocupación ni sin temor. Cuando dices eso, baja una de sus manos hacia su cinturón, el rey varias utensilios de cocina, agarra un cuchillo, lo lanza, lo clava en el piso junto a tus pies, probablemente te hace dar algún saltito, te dice, ¿sabes usar esos? Mm, Por supuesto, por supuesto que sí, aunque es aunque más es como más como arma, un arma, nunca como instrumento de cocina. nada más Nada ve más ve por cómo quita el quita cuchillo el del cuchillo del piso piso y cómo lo y está cómo lo moviendo con una hizo con una maestría entre maestría sus entre sus manos. manos. Creo que voy a tener que enseñarte cómo cortar la carne.
No es lo mismo cuando vas a matar a alguien a cuando vas a cocinar algo. Ven, sígueme. Y pues ya ahí vas a estar tú cocinando lo que sería la cena. Los demás pues ahí se dividen las áreas que quieren. Y pues vamos a estar pues, en eso. En la noche ya van a estar cenando. Van a conocer un poquito más a todos los de la tripulación. Temprano el día siguiente en la mañana es cuando ven que el barco vuelve a descender. Ah, se para en algún sitio, en un camino en medio de un bosque. O ven que se baja Yarlaxle, un convertido como en mujer como estaba hace rato. La última vez que lo vieron. Bueno, que la última vez que habló con ustedes, porque cuando lo vieron en la cena otra vez era él. Y, ¿cómo se dice? Y después de ahí despegan de vuelta. Se acerca el atardecer. Cuando ven que el sol está ya cerca de ponerse, que ya está empezando a tomar el cielo tonos naranjosos, descienden de las nubes y frente a ustedes aparece una ciudad gigantesca, enorme, tanto alta como ancha, llena de torres, en donde incluso ven alguno que otro barco de estos voladores igual que va saliendo de ella y se ven pequeñitos junto a ellos, pero cuando pasan cerca de ustedes se dan cuenta que son barcos incluso más grandes que en el que ustedes van, pero esos barcos no se ven que sean como para pelear, sino se ven más como si fueran barcos lujosos, traen detalles en todo el barco, bien adornados, se ve, incluso alcanzan a ver en cubierta gente que se ve con bastante dinero arriba de ellos. Y como se dice, y pues ya ustedes se acercan hacia la ciudad. La rodean primero un poco y ya llegan hacia un puerto donde el barco, como se baja, lo estacionan prácticamente ahí. Y como se dice, el capitán les dice a ustedes, bueno, llegamos. Ya están listos para conocer a esta persona. Listos para su primera visita al dragón borracho. ¿Qué tanto les gusta la cerveza y otros vinos? Bueno, ahora sí está hablando mi idioma. Nuestro idioma. Él sonríe y les dice bien, porque a donde vamos es la taberna que tiene la más amplia selección de alcohol de toda esta ciudad. Unos son exquisitos que probablemente no prueben en ningún otro lado. Supongo que tendremos que aprovechar. La cuenta por parte de quién iría, porque nosotros nos quedamos sin oro. No te preocupes. La casa paga. No Cuando es digo la problema. casa me refiero a la taberna, no a mí. Pues Interesante. ya que ingresan a Sharm, le dicen, bueno, bienvenidos, esto es Dura Superior. Y ven que es un barrio con bastante actividad. Hay mucha gente en el lugar que va de un lugar a otro, hay muchos negocios. Ven que, como dice, no es gente como que muy rica, se ve gente bastante normal, bastante común. Quienes ya han estado aquí, si ya han llegado a llegar a este lugar, saben que es un barrio con propiedades generales de nivel intermedio a bajo costo. No es la zona más cara de la ciudad ni de cercas. Hay muchos comerciantes y artesanos que viven en en esa zona. Es modesta, pero bastante cómoda. Y ven gente de todo tipo. Ven tieflings, ven humanos, ven gnomos, ven enanos, ven elfos, semiorcos, hay forjados, hay de todos, incluso ven a unos, que puede que nunca se los hayan topado, o que rara vez hayan visto uno de ellos, pero son estos cambiaformas, los ven en su forma como nacieron, que es de piel completamente blanca, sin pelo. A lo mejor de repente ven a uno que va caminando y de repente entre la gente desaparece y
Va una señora ya, una elfa bastante alta con pelo güero, Ujú. pero pareciera como si completamente normal. Pues ya se van acercando, No parece que haya tanto odio. van acercando, y logran discernir la taberna, a lo lejos. Van cruzando por un puente y en una de las, altas torres, que todavía se yergue muchísimo más para arriba, ven una fila larga de lo que pareciera ser toda clase de aventureros, entre magos, bárbaros, bardos, haciendo fila para esperar entrar a un lugar. Y arriba del lugar hay lo que pareciera ser como si fuera un holograma, pero es hecho con magia, de un dragón con una cerveza que pareciera estar borracho y cada tanto le está tomando. Les paso la imagen de cómo se ve el sitio por fuera. Ese es el dragón borracho. Y esa imagen es oficial del libro. Pues ¿Qué? ya una vez llegan ahí, Esa gente conoce su público. si ustedes llegan a la fila y dicen habrá que formarse ahora y esperar a que nos toque el paso, ven que el capitán se sigue caminando. Y alguno de ustedes o todos ustedes se llegan a detener en la parte de atrás de la fila, dice, ¿qué hacen ahí? Vengan, nosotros tenemos pase directo, no hay que formarnos. ¿Dónde fueres? Vaya. Ya cuando llegan hasta adelante y lo ven el capitán nomás ven que hace como un ligero agachamiento de cabeza. Y que es el portero que está dejando pasar a la gente, lo ve, abre la cadena, se hace a un lado y cuando pasa le dice, bienvenido, pase capitán. Escuchan que la gente que está detrás, los otros aventureros, empiezan a hacer barullo de, se están metiendo, ¿por qué los dejan? Y demás y así. Pero el capitán y los otros completamente lo ignoran. Al entrar, ven una taberna grande, muchas mesas. Por la hora del día, está mayormente llena. Hay unas cuantas mesas más vacías. Hay buen ambiente. Hay un pequeño grupo de 3 bardos, tocando música y contando una historia. Se ven las taberneras yendo de un lugar a otro. Igual estas taberneras son de cualquier raza. O sea, hay alguna tabernera nana, hay una elfa, hay una humana, y así, hay muchas porque es un lugar grande. Por dentro los pisos son de maderas, tiene las columnas de piedra, muy bien adornada, muy bien iluminada. El capitán ven que se detiene unos metros después de entrar a la puerta, voltea a ver hacia todos lados, voltea a ver hacia un lugar en el fondo, una mesa que está un poquito oscura porque no le llega tanta luz. Dice, ahí ya está. Y empieza a caminar hacia el fondo. Ok. Si lo siguen, ven que en el lugar parece haber una mujer. No se ve muy grande, se ve joven, de pelo blanco, ropa muy fina. ¿Cómo se dice? Y ya que llegan, ven que la saluda y le dice, Aefir, hemos venido. Ella ven que levanta la mirada, le ven los ojos y ven que sus pupilas son de color rojo. Hay que ponerle imagen nomás. Déjate. No quiero. Esta. Ven a esta persona. Oh. Cuando los ve, voltea y le dice, Capitán Harrow, Oh, vayan, que van los modales. No se hace esperar a una dama. Las damas somos las que hacemos esperar. Oh, discúlpeme, ¿tiene mucho aquí que llegó? No mucho, unos 5 minutos, pero eso ya es mucho tiempo para mí. Bien sabes cómo estoy de ocupada.
Le dice, bueno, entonces no perdamos más el tiempo, deje presentarle. Se hace hacia un lado, lo señala a ustedes y le dice, son el grupo de aventureros, o de mercenarios, mejor dicho, que nos van a ayudar a conseguir ese tesoro. Ella se les queda viendo. Ven que los analiza, literalmente ven cómo los barre con la mirada a cada uno. Cuando vas así por aquellos que son más como con descendencia de dragón, que serías la mitad de la pared. Ven que hace una cara así como que de... Una mueca no de disgusto, sino como de interrogación. Luego ve a Motoso, que dice, vaya, hasta una mascota tienen. El equipo completo, bonita. Porque está quiere matarla. El capitán dice, oh no, es parte de ellos, no es una mascota. Lo sé, es raro ver a esa especie fuera de donde viven, pero se le queda viendo un poco a Motoso y dice, aunque bueno, creo que ahorita no va a estar muy disponible, creo que ha consumido mucha hierba gatuna. Y Si supiera que es su estado natural. Ujú. eso no le va a decir a ella. Y les dice a ustedes, bueno, tomen asiento, adelante. Eso se los dice el capitán. Él se sienta junto a esta muchacha y se les queda viendo a todos ustedes y les dice, sí, bueno, supongo que el capitán ya les habló del trabajo, ¿no? Así es. Volteo Voltean a ver a Sori. Es lo que te iba a decir. Si todos de repente de su ánimo platicador se quedaron inesperadamente mudos, Sol le va a decir, claro, el capitán Harlow nos ha dado algunos de los pormenores de la misión, pero dijo que el resto de nuestras dudas serían resueltas aquí. ¿Usted nos hará el gran favor de ilustrarnos un poco más acerca de la naturaleza del trabajo? Dice, Perdón. claro, después de todo yo fui quien contactó al capitán y le dio el tesoro. Bueno, el mapa del tesoro más bien, porque el tesoro no está disponible. Dice, sí, dice, en realidad ese tesoro se podría decir que tendría que ser mío por derecho, pero estoy dispuesta a compartirlo en partes iguales si lo recuperan. Realmente no me interesa mucho las riquezas que ya posean ese tesoro. Tengo más que suficientes para 100 vidas, así que el dinero para mí es un poco igual. Pero sé que para personas, criaturas comunes como ustedes, esa cantidad de dinero literalmente ni siquiera la pueden imaginar. Y tengo interés en recuperarlo, o al menos la parte que me correspondería después de que se cierre el trato. Ese lugar se encuentra oculto. ¿Han escuchado que en este lugar hay islas que flotan? Islas ocultas entre las nubes. Pues es a una de ellas las que tienen que encontrar. Su ubicación es cambiante, por eso solo con el mapa pueden encontrarla. Pero como imagino, porque nadie que haya tenido ese mapa en sus manos no ha tenido la curiosidad de intentar abrirlo. Ya lo han de haber intentado y si están aquí es porque no consiguieron abrirlo. ¿Me equivoco? No, no se equivoca, señorita, es cierto, mis hombres son de los tácticos más efectivos que puede usted encontrar en este lado del mundo y aún así no han podido descifrar el contenido misterioso del mapa. Solo antes de pasar a los detalles técnicos de la ubicación del sitio y todo eso, me causa un poco de curiosidad saber. El capitán asegura que solamente una fracción de este tesoro es suficiente para resolver todos los problemas de dinero de cualquier persona.
pero aquí somos, y Sori hace ademán como de contar a todos, incluyendo al capitán y a ella. ¿Es de verdad tanto el dinero que estamos persiguiendo que todos repartidos en partes iguales seremos absurdamente ricos una vez que consigamos el tesoro? Ella sonríe y te dice, ¿cuánto dinero crees que se ocuparía para comprar esta ciudad completa? Hacerla completamente tuya. Sori empieza a levantar los dedos como si contara, pero se encoge de hombros después como diciendo ni idea. Sería una cantidad absurda que probablemente nadie llega a tener, ¿verdad? Pues con ese tesoro podrías comprar 10 veces esta ciudad. Y te sobraría. Sori abre mucho los ojos, asiente con la cabeza y dice, imagino que no estamos hablando de pilas de oro. ¿Cuál es la naturaleza de este tesoro? ¿Qué forma tiene? Ella dice, oh, es un tesoro que no solo ha sido sacado o recolectado de este plano. Es un tesoro recolectado de diversos planos. Y pone frente a ti una pequeña piedra color azulita, muy chiquita, probablemente de 1 centímetro de alto por 1/2 centímetro de ancho. Te dice, ¿reconoces esto? ¿Es Dragon Shard? Sí. Ok, Sori mira la piedra con una mezcla de familiaridad y al mismo tiempo como temor, como si le trajera recuerdos desagradables de tiempos anteriores, y con el mismo asombro que ha estado demostrándole es Dragon Shard. Me está diciendo que es una colección, un cargamento descomunal de Dragon Shard. Ella siente. Dice, creo que sabes lo valioso que son, ya que tanto las naves voladoras como la que llegaron, como el tren en el que iban capturados, utilizan estas para funcionar. Sori asiente lentamente con esa misma expresión como de temor y dice, sí, vidas se ganan y se pierden solamente por conseguir una cantidad mínima de este material. No puedo imaginar cuánto valdría una colección lo suficientemente numerosa. Ok. Si ese es el caso, suena bastante plausible, al menos para mí. ¿Qué papel juega mi tripulación y yo en todo esto? Digo, el capitán tiene un grupo bastante efectivo de operativos. Exactamente cuál es el papel que jugamos nosotros. Dice, sí, en efecto, el capitán y su grupo quizás podrían verse encargado de ese trabajo por sí solos. El problema es que su reputación los precede. El capitán ves que nomás se encoge de hombros y dice, y ella continúa. Hay ciertas cosas que ocupamos de otras personas. Y digamos que si el capitán o uno de sus hombres se aparece, no van a cooperar o dar ni siquiera un gramo de información. Es ahí en donde entran ustedes. En donde la reputación que ya tiene este grupo no les afecta a ustedes y podrán trabajar bajo la mesa. Además de que al no ser tan llamativos como ellos, podrán hacer todo esto sin que nadie más se entere. Y pues así podrán trabajar más a gusto sin tener a todo el continente encima tras ustedes y ese mapa. Pregunta, ¿Soris pudo estar presente en la conversación que tuvieron con el Drow en la cocina? Sí. Ok, pues se va a inclinar, déjame ver si estamos en algún orden particular en la mesa, no, ¿verdad? Bueno, se va a inclinar como hacia el grupo, independientemente de quién sea el que esté a su mano izquierda o en la dirección en la que el resto del grupo está en la mesa, y va a decir con los dientes apretados, ¿ya escucharon? Somos menos llamativos. Y menos Somos importantes. dispensables. Muy bien, interesante, me gusta el precio, me gusta, entiendo la situación, pero ahora hablemos de los peligros.
sí imagino que echar mano del tesoro es más difícil que simplemente interpretar el misterio del mapa, ¿no? De lo contrario, ya lo hubiera hecho usted misma. ¿Qué es lo que custodia el tesoro? Ah, el tesoro es custodiado por un dragón, pero en realidad ese no es el problema. El problema es el sello que tiene la cámara en donde se encuentran estos. Sorry, bastante perturbada, no entiendo cómo el dragón no puede ser el problema, pero sacude la cabeza muy rápido y le dice, un sello mágico, me imagino, algún encantamiento. ¿Algo maleficio? Un Así dragón. es. Dice, por tu cara veo que preguntas cómo un dragón no puede ser un problema, en especial en este mundo en donde es raro encontrarse con algún dragón, o al menos en este continente. Bueno, llegado el momento, yo me haré cargo de ese dragón. Pero, como les digo, el maleficio impide que yo, o incluso él, los puedan abrir. Pero sin embargo, probablemente hay algo que ustedes no han notado. Desde su último trabajo, en el cual fueron capturados, ha aparecido algo en ustedes que creo que ninguno se ha dado cuenta. ¿Oh? Bueno, ella es visible como Sori abre mucho los ojos con cierta preocupación. La conversación entre Dragon Shard y el dragón han ido conectando ideas en su mente y va a empezar a buscarse por el cuerpo alguna marca que no haya visto. También. Sí, bueno. Cuando empiezan a buscarse, dejo a su criterio en donde quieran que haya aparecido. Ven que les aparece una marca de dragón, pero no es la que suele conocerse. No son de las marcas de dragón conocidas, no es ni del centinela ni la creación. Es una marca de dragón aberrante. Válgame. ¡Yipi! Y aparte los maldijo. Wow. Pregunta, Sori como mercenario y con lo poco o mucho que puedes saber del mundo, ¿qué tanto puedes saber acerca de las Dragon Marks? Para no metarolear. Digamos que para todos, las marcas de dragón normales, que son las que tienen de hecho las principales casas, familias de este mundo Neverun, las conocen. Y es que han escuchado los rumores de que hay unas que son aberrantes, que usualmente cuando encuentran a alguien con una de esas, no importa dónde estén, no importa en qué parte del continente estén, suelen, ¿cómo se dice? Ejecutarlos porque suele significar cosas malas. Oh, ok, entonces en cuanto Yatara se encuentra la marca, la va a tapar inmediatamente, así como de no mames. La dragona les dice, tranquilos. Hay un hechizo alrededor de esta mesa que no permite que escuchen ni vean nada que yo no quiera que vean. Y que los demás nomás están viendo a un grupo de personas tomando y comiendo. Por ahorita están en un lugar a salvo. Yatara se ve visiblemente molesta. Perdón, se me van a olvidar los modales. Va, va a poner las manos frente a la cara, así como si tratara de mantenerse tranquila. Cierra los ojos y le dice, sí, bueno, ese no es el problema. Que no nos vean aquí no significa que no nos acaban de poner una diana en el cuerpo. Sabías que eventualmente pasaría, ¿no? ¿No? No esperaba que corriera el riesgo de que solo me asesinaran por existir, al menos esperaba hacerme un nombre en el proceso. Tienes un punto. Mientras aquí los colegas están teniendo su crisis existencial, Sori como que lo está pensando mucho, como que se le ve que está tratando de hacer trabajar los engranes de su mente a 100%,
y le dice, la marca, ¿eso nos permite acceder al tesoro? ¿Está relacionado de alguna manera con él? Ella siente y dice, así es. Se ocupan, dice, si se fijan bien, sus marcas son muy similares, pero no son idénticas. Se ocupa la presencia de las 6 para abrir la puerta. Entonces, si las marcas abren la puerta como una llave, cuando abramos la puerta, ¿desaparecerán o son algo permanente? Ella se encoge de hombros y dice, no lo sé. Eso lo sabremos en el momento en que, hasta el momento que lleguen y abran la puerta. Ok, Sori como que ve a la mujer con una mirada de entre esperanza y duda y le dice, ¿cómo las conseguimos? ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué nosotros? Ella suspira un poco y dice, bueno, las consiguieron porque completaron el trabajo cual se les encomendó previamente. Supongo que apenas les dijo que era una prueba, pero supongo que no les dijo qué clase de prueba. No era solo para ver sus habilidades, era ver si eran dignos. Que tengan esas marcas prueban que lo son. El destino los juntó de alguna forma y los puso en este camino. Así que yo no renegaría de él, pero sí buscaría que la gente no sepa que tengo esto. Nuevamente el kobold tenía razón. Un leve atisbo de enfado atraviesa el rostro de Sori, pero después vuelve a su sonrisa habitual y dice, bien, supongo que entonces estamos en un camino en el que solamente podemos avanzar. Literalmente nuestra vida depende de que completemos la misión. Hay un dragón, hay un sello que solamente las 6 marcas pueden abrir. ¿Y qué tan lejos se encuentra esta isla flotante? ¿Tiene usted idea? ¿O conoce a alguien que pueda decodificar el mapa? Dice, la isla, como les comenté, está en movimiento. Nunca está en un mismo sitio, o al menos no dura en un mismo sitio mucho tiempo. Pero el mapa sabe su ubicación en tiempo real siempre. En cuanto a alguien que lo abra, pues sí. Solo conozco una persona que podría llegar a abrirlo. Es un erudito que trabaja en... se me fue el nombre de este lugar. Déjalo buscar rápido. ¿Cómo se llamaba estas cosas? Pues es un erudito que está... el hombre está pasando el tiempo desapercibido, ocultándose, pensando que nadie sabe quién es o dónde habita. Pero sin embargo, pues yo lo encontré, yo sé dónde está. Ay, no encuentro. Son unas tabernas que están por todo Corvaire, pero no me fue el nombre. Debe de estar. ¿Es un del dragón dorado? Mucha temática de dragón entre las tabernas de Berrón. Sí. Posadas del dragón de oro. Es posada. Esas son unas posadas que construyeron por todo Corvaire de la casa de los Gallanda, que es una de las principales Casas marcadas. Lugar. Se encuentra en la posada de oro, del dragón de oro, ubicada por suerte no muy lejos de aquí, así que no tendrán que hacer un largo viaje. Ubica en la ciudad de Silspar. Se encuentra a unos días de aquí caminando un poco hacia el sur. Ok. ¿Y este erudito tendrá intenciones de ayudarnos o habrá que convencerlo por otros medios?
No creo que quiera ayudarles a abrir el mapa nomás por su bonita cara. Pero pueden convencerlo por el medio que ustedes gusten. Las formas en que lo hagan no son de mi interés. Bueno, al menos no estoy protegido. Al saber eso ayuda un poco. Y este erudito, ¿qué tanta información o conocimiento tiene acerca de este mapa? Lamentablemente desconozco que tanto sepa o desconozca del mapa. Ni siquiera sé si sabe de su existencia. ¿Y por qué estás tan segura de que él lo puede abrir? Bueno, interpretar, Sencillo. entender. Porque probablemente sea la persona más inteligente de este continente. Y si ni él puede abrirlo, entonces habrá que esperar esos otros 1000 años a que llegue alguien que pueda. Ah, fiesta. Maravilloso. Increíble. ¿Puedo pedir más alcohol? Todo el que gustes. Gracias. Yo quiero una pinta de cerveza. Sempa está abusando del alcohol gratis. Sí, lo necesito emborracharme en este momento. Ay, pues, vamos a morir juntos, así que pues, hay que disfrutar lo que podemos. No entiendo Como nada de Sempa lo que lo dice. dijo, hazme una salvación de constitución para ver qué tan borracha está Sempa. Constitución, a ver, déjame. Foundry. Constitución. Ujú. Suerte con ella. Señorita. Uh, Un 2. O sea, nos vamos a morir, al menos tengo que disfrutar antes de que... La vida es corta. Y más ahora. Ujú. Sí, no, tú sigue adelante. Tráigame otra. Del más caro. Aquí invitan. Te traen una botella de Una ronda vino del más caro para que todos, por favor. se ve que vale más de lo que jamás has tenido en tu bolsillo. A mí me dijeron que aquí invitan y probablemente sea mi única oportunidad antes de tal vez no volver a beber nunca más. Así que tengo que aprovechar. Y le va a pasar la botella de vino a quien tenga más cerca. Quien la toma, adelante. Merece la oportunidad de estrellársela en la cabeza al capitán y pedir otra. Probablemente alguien más lo hará por mí, así que primero le voy a dar un trago grande y les paso luego la botella. Gulp. Digamos que cuando llegamos y estábamos ahí como que haciendo el debriefing, probablemente Sori pidió un tarro tamaño monstruo de alguna cerveza artesanal acá exótica que nunca en su vida había probado y que sonaba como muy suculenta. Pero ya que estamos hablando de negocios y dado que la situación de vida o muerte ya está sobre la mesa, pues no va a caer así como que en la absoluta borrachera. O sea, de hecho va como que a medir más sus tragos. Se va a acabar el tarro por no hacer la grosería, pero ya no va a pedir más, ¿no? O sea, ya estamos en business mode y se va a contener. Por eso confío en ti, Sori, por eso te quiero tanto. Tú sabes hacer las cosas. Mirik estuvo con una actitud modesta, relajada en todo este rato. También él entró a la cerveza, especialmente a la comida, adora la carne. Pero en algún momento dado se inclina hacia Sori y le susurra de manera discreta. Bien, Hori, debo preguntar, ¿qué son exactamente esa marca maldita de la que hablan? ¿Me lo susurras en voz baja en común? Sí. Ok. No es dracónico. Asumo que, dada tu apariencia, asumo que entiendes dracónico. Sí lo hablo. Probablemente solo Cork y
Mirik, que hablan dracónico, son los únicos que saben o a quien Sori les ha confiado su nombre completo. Su nombre completo es Ternex Ularsaurivil, que en dracónico significa piedra de ojos azules. Ella sonriendo, disimulando, se gira a lo mejor hacia Senpa, que ya está así como que medio callándose de borracha y como que la endereza, y mientras lo dice como si estuviera hablando de un tema completamente cotidiano, trivial. Le dice: algunas personas en este mundo tienen marcas, usualmente se heredan, son propiedades propias de sus casas, de sus familias, y los poderes que les han concedido les han dado influencia en este mundo, los han vuelto gente importante, personas con dinero, pero solamente aquellas que están catalogadas son bien vistas. Aquellos que consiguen por cualquier medio una marca que se sale de las conocidas o las clasificadas, las llaman aberrantes. Y las marcas dracónicas aberrantes usualmente son, ¿cómo decirlo? Malas noticias para quien las porta. Por muchas razones la gente les teme y tienden a deshacerse de aquellos quienes las manifiestan. Yo nunca había conocido a nadie con una, pero tú sabes, de donde venimos cuentan historias aterradoras de gente que las ha portado o de consecuencias que han sufrido quienes las reciben. Ya veo. Elegí entre saltar hacia el fuego o hacia los cuchillos. Gracias, Ori. Ella le pone la mano en el hombro, casi como en forma de un abrazo a la altura de los hombros. No sé de qué lado esté Mirik, pero si toca el brazo metálico, pues ni hablar. Y le dice: descuida. Si esta misión nos marcó, tal vez haya una manera de revertirla. La mujer dice que las marcas son la llave del sello. Si solamente existen con ese propósito, tal vez desaparezcan una vez que la hayamos abierto. Digo, cuando abres una puerta, la llave ya no tiene mucha utilidad para ti, así que en el mejor de los casos volveremos a estar como antes, y en el peor tal vez si completamos la misión, debemos completarla. Tendremos suficiente dinero para no tener que mostrar nuestras caras ni nuestras marcas en sociedad nunca más. Oh. En el mejor de los casos, hasta nos podemos volver una de esas más importantes que son poderosas. Senpa está tan borracha que ya empezó a hablar dracónico. Perdón. Se me olvidó que no escuché que estaban en dracónico, perdón, no dije nada. Abriste tu tercer ojo. Ya que estamos en eso, volteo a ver a la mujer. ¿Está poniéndonos atención? ¿Puedo notar algo en su rostro que pareciera que nos está entendiendo? Puedes notar que está entendiéndoles completamente todo. Okay. Dices que tiene la apariencia de una elfa, pero tiene los ojos rojos, ¿verdad? Y la llamaron Sapphire. Uh-huh. Ok. Va, entonces, pues si ya todo el mundo ahogó sus penas en alcohol, Sori se gira de nuevo hacia la señorita y le dice: bien, disculpe por favor si mis colegas no han sabido mantener la etiqueta apropiadamente. A final de cuentas somos simples mercenarios y no fuimos educados propiamente en las modales propios de la alta sociedad, y bueno, usualmente se ponen así cuando escuchan que sus vidas están comprometidas de manera bastante severa. ¿Cuándo podríamos marchar hacia la ciudad para averiguar, para encontrar a este erudito? Y si nos pudiera dar el nombre y tal vez una descripción o un retrato, sería de gran utilidad para nosotros. Ella le dice, bueno, pueden marchar cuando ustedes quieran, son completamente libres de decidir en qué momento quieren ir. Yo por mi parte no tengo una prisa de que salgan de inmediato y lo encuentren lo antes posible. A mí lo que me sobra ahorita es tiempo. Ustedes son los que no tienen tanto tiempo como yo.
voltea a ver hacia el capitán. Les dice: a él les tengo encargado otras cosas que preparar en lo que ustedes descifran el mapa. Así que no podrá llevarlos él allá, tendrán que ir por su propia cuenta. A grandes rasgos, Sapphire tiene la apariencia de una elfa. Sí. Y les dice: Conveniente disfraz. tampoco podrán hurtar una aeronave como las que trae el capitán, porque ninguno de ustedes cuenta con, bueno, la marca que se requiere para controlar a los elementales que están dentro de ellas. O algunos cuentan con la marca de la tormenta. El capitán, en que se levanta la manga del brazo izquierdo, les enseña un poco abajito de la muñeca, les enseña esta marca. Dice: no creo que ninguno de ustedes tenga esta marca. Ya te la niega. Sori solamente va a apretar los labios, entrecerrar los ojos con cara de "Are you fucking kidding me?" Dice: ¿Se lo no. podemos pintar en la frente al Kobold? Saca un cuchillo. No, Sori con esa cara de "Are you fucking kidding me?" Así de, no, supongo que si hubiésemos tenido una marca de las casas nobles, no tendríamos ahora una marca aberrante, ¿verdad? Entonces dice: así es. Se la vuelve a tapar. Y dice: bueno, como ya escucharon, ustedes pueden marchar cuando quieran. No necesariamente tienen que irse ahorita. Si quieren partir por temprano en la mañana, porque pues ya ahorita probablemente afuera sea de noche. Aquí no se nota, aquí parece que el tiempo se detiene. Es la misma hora 24/7 en esta taberna. Pero probablemente ahorita en las afueras ya sea de noche. Quieren descansar, pueden hacerlo en el barco. Yo partiré mañana temprano con el alba. Sori se va a volver a dirigir hacia Sapphire y le dice: sería demasiado abusar de su gentileza. Le dirige su sonrisa más agradable y le dice: yo y mis compañeros sufrimos un pequeño descalabro y nos hemos quedado sin recursos luego de que los guardias que nos capturaron en la pequeña prueba que el capitán Harrow nos puso nos despojara de todo nuestro oro. Supongo que si el tesoro que vamos a recibir es tan abundante, darnos un pequeño anticipo de nuestra recompensa no será mucho. Principalmente porque, bueno, para financiar nuestra travesía hacia la ciudad a la que nos dirigimos. Y dice: por supuesto, ya lo tenía previsto, que ocuparían recursos, pues tienen que alimentarse y dormir en algún sitio. En que baja la mano hacia un costado con ella, levanta y saca una pequeña bolsa de dinero, la arroja sobre la mesa hacia donde tú estás. Cuando cae, te abre, y salen unas monedas de oro de dentro. Dice: creo que con eso bastará. Dinero. ¿Te avientas por el dinero? Claro que sí. Sori lo va a tomar antes de que Cork empiece con el pie derecho esta aventura. Oye, no se va a ver todo. O sea, Es para nosotros. Sí, pero Igual va a agarrar con la mano metálica la bolsa de monedas y con su mano normal va a ponerla sobre la punta del hocico de Cork y le va a decir: "Shh, shh, 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 shh". Esto nos mantendrá con vida hasta que podamos conseguir la verdadera recompensa. Se va a pedir otra botella y la va a embolsar. Nada les dice: bueno, ahí, si mal no recuerdo, puse creo que 40 monedas de oro. Así que creo que será suficiente. Sori agacha un poco la cabeza agradecida y le dice: haremos rendir hasta la última de ellas a lo mejor de nuestra capacidad. Dice: bien, y si traen el mapa abierto, les habrá una pequeña recompensa por eso. Sin Que contar me claramente obsesione hasta después que lo habrá entendido. sin contar claro el tesoro, o sea, ese ya será el final. Bueno, ¿alguna otra duda que les pueda resolver? Antes de
dudas finales. Si ahora sí le echo así como que un vistazo bien, bien detallado a la chica, algo en su vestimenta, hay tipo runas dracónicas o algún tipo de joya, gema o símbolo que denote alguna conexión con dragones. Hazme una tirada de... ¿Dónde está? Se me perdió. No me prendo la hoja aquí en el punre. De historia. Válgame, porque soy estúpida. Bueno, ahí va la tirada. ¿Puedo ayudar? Y yo también. Mm, 4. si quieren. A ver. Solamente historia, ¿verdad? Sí. Ok, ahí va. Sí, pues la historia ya trae el bono de inteligencia. 20 20 natural, válgame. ¡Jolo! Santa madre. Bueno, es un kobold, tiene sentido que sepa de dragones. Sí, sí. Igual Senpa, pero no le salió la tirada. Ok. Igual Senpa, sorry, perdón. La Senpa sí le salió. Ok, Senpa a lo mejor Yo sí quiero 18 que era. ¿cómo se dice? Lo conoce a lo mejor por algún maestro por su maestro que tuvo, algún otro día con los que se topó. Tal vez. Pero Ujú. decir que cuando conoció a Merrick tal vez le interesó a aprender un poco más sobre cosas de reptilianos y demás. Y que También. ahí fue donde tal vez le cayó la información. Y Cork a lo mejor es ¿cómo se dice? Esta información la pasaban en tu tribu como una historia, alguna leyenda. Pero sin embargo, reconoces uno de los símbolos que trae en su ropa, en un pequeño colgante que tiene en el cuello. Igual Sempal pues ya lo reconoce después de un momento de estarlo observando. Y ve que en efecto es la marca de un dragón, pero que es la de, ¿cómo se dice? Un dragón que tuvo hace cientos o miles de años una importancia fuertísima, sobre todo el continente de Corvaire, cuando todavía había muchos dragones por ese lugar antes de que se fueran al otro continente y prácticamente fuera ya casi imposible de encontrar un dragón en Corvaire, que era ¿cómo se llama? Un dragón que tenía sumamente mucho poder y muchas riquezas, que era, como te digo, muy importante, pero de la noche a la mañana, incluso antes de que todos los dragones dejaran de visitar el continente, de que ya fuera raro verlos, desapareció. De repente dejó de estar. El castillo en el que estaba ya desapareció también. O sea, se esfumó como si nunca hubiera existido. La leyenda que cuentan en tu tribu, y que probablemente es algo de lo que se encontró también esta Sempa, es precisamente que que el poder que tenía el dragón probablemente fue lo mismo que lo destruyó. O al menos es lo que dice la leyenda, que todos piensan que desapareció de la noche a la mañana porque se autodestruyó a sí mismo. Si me permites el comentario que va a hacer Sempa, va a hacer, entrecerrar los ojos, va a ver el broche o qué era. ¿Eres un fantasma? Ella ve que ve su broche, se lleva una mano a él y dice, guiña un ojo y te dice, los fantasmas no existen. ¿Hay alguna similitud entre su distintivo o las cosas relacionadas y nuestra marca? No. Bueno. Es muy diferente su marca a la del distintivo. Entonces no existes. Yo existo. Todos aquí existimos. Bueno, vamos a dejar de existir si no hacemos esto, ¿verdad? Y si cae en las manos equivocadas ese tesoro, sí, probablemente todos dejemos de existir.
fiesta. Pues no quiero dejar de existir, me gusta existir. Y aparte tenemos que salvar al mundo. Pero es mucho trabajo. Sí, pero es eso morir, Senpai, es eso morir. No quiero dejar de existir. Creo que, Es tan rico el licor, no quiero dejar de existir. creo que ya no Creo que ya deberían no de deberían de servirle. servirle a Senpai. ¿Cómo? Que cree que ya no deberían de servirle siempre. Ay, vamos a morir, ¿cuál es el problema? Bueno, habla por ti, porque yo tengo pensado vivir y seguir saqueando aún después de ser rico. Pensé que dirías que seguiría saqueando después de muerto. Son uno de Son los uno de pocos los pocos placeres de la vida que encuentro estimulantes. ¿Pero qué el licor no te parece estimulante? En ese punto, Sori solo va a decir, siempre he admirado la confianza que tiene Cork en sí mismo. Y luego recuerdo que, bueno, él roba y se me pasa. Oye, Ay, pero sí, por eso lo queremos. Por eso nos consigue cosas ahorita. ok, Ok, ahorita he he sido sido bastante bastante imprudente, imprudente, compulsivo, no se me no se he metido en problemas. más de una Más de una vez nos han querido matar, así como así como encerrarnos en yo más el hoyo más oscuro de este planeta, pero Es nuestro corche favorito. sí, lo Corcho lo tengo favorito. dijo. Pero Pero créeme, no créeme, no es he sido malo, malo. he tenido Digo, he algo de tenido algo de etiqueta frente frente a nuestra anfitrión. anfitrión Creo y que creo que hasta el no momento he no he robado nada robado de nada de la o taberna alguno o alguno de sus clientes Bueno, sí, en eso sí, ahora. por ahora. por ahora. Pues no sé si alguien más del grupo quiere hacerle alguna pregunta a la señorita Dragón, que no deberíamos saber que es dragón, pero que ya nos dimos cuenta que es dragón. Yo solo le Yo solo les preguntaría, preguntaría, dice dice que que si si el tesoro el cae en tesoro cae manos en manos erradas, equivocadas o enemigas, podría podría causar ser que grandes un gran desastre. casos ¿Tiene de usted conocimiento a de alguien en alguien en que específico que necesita deseara hacerse hacerse lo de este poseedor de este tesoro? tesoro? Sencillo, mi querido Orc. Cualquiera de este planeta. Incluso de más allá de otros planos. La cantidad de riquezas, energía, tanto para bien como para destruir, hay en ese tesoro. Podría llevar este mundo a una nueva revolución tecnológica o llevarlo a su completa destrucción. Eh, Cualquier gobernante de este plano desearía tener esa cantidad de poder en sus manos. Así podría subyugar a todas las demás naciones ante su poder. Y cada uno de ellos quisiera exactamente eso. Alguna casa privada desearía tener igual eso para ser ahora las que manden y quienes gobiernen sobre el mundo. Toma en cuenta que si todo ese tesoro se va a las manos de una sola criatura, no va a haber nadie que le pueda hacer frente. No porque el abuelo es lo más poderoso que hay, sino porque si llega a utilizarlas de forma incorrecta. Bueno, lo que pasó al final de la guerra con el aullido, toda la contaminación que hay en esa niebla eh, hacia el este de aquí, bueno, será una nota a pie de página de algo causado por un niño comparado con lo que se espera. Podría destruir incluso varios. Pero, pero ¿cómo saben de tu tesoro? O sea, ¿sabes de alguien que sepa de la existencia de tu tesoro?
Dice, la leyenda corre por ahí, muchos no la toman más que una simple leyenda. Pero si la gente se llega a enterar de que se tiene un mapa que le lleva a ese tesoro realmente, digamos que va a haber más de alguno que mandaría a buscar esa pieza para solo comprobar si es real o no. De momento debemos asumir que todo el mundo está en nuestra contra y no podemos revelar nada. Debemos dejar primero que ellos se acerquen a nosotros, que hagan el primer movimiento. Bueno, con esta marca ya tenemos la concha de todas formas. Ay, Senpa, eres tan divertida cuando estás en ese estado y a la vez tan vulnerable. Pensaría que serías una presa fácil, de no ser por tu gran fuerza. Dios mío. Tú también serías una buena presa y le va a dar unos pets en la cabeza. El capitán se levanta, le pone su sombrero de vuelta que estaba en la mesa y le dice, bueno, mi querida Zephyr, creo que tenemos que ir a discutir asuntos en privado. Así que, con su permiso, y adelante tomen y coman todo lo que quieran. Como les dije, la casa invita. Zephyr dice, así es. La taberna es mía, así que por la cuenta no se preocupen. Déjame todo esto. Con permiso. ¿Hay algo que ¿Hay un algo hombre que no un hombre puede no pueda tener en su vida? Digo, tiene una tripulación a su a su disposición, un un hombre Un que hombre que se puede transportar de un lado a otro como sombra y parece ser que es el mejor asesino, un barco volador y ahora una taberna? No, la taberna es de la mujer. ok. Ah, ok. Igual todo lo demás sí lo tiene. Pues ya ven cómo ellos dos se retiran. Y antes, cuando se están yendo, Cypher se detiene, voltea a verlos y le dice, ah, por cierto, pueden seguir discutiendo todo lo que quieran acerca de esto. El hechizo permanecerá. Gracias. No sé cuándo nos vayamos. Y dice, y por cierto, antes de que se regresa tantito y le dice, creo que... Ah, se fue la palabra, perdón. Dice, por cierto, si buscan un alojamiento igual, hay habitaciones disponibles. Solo avísenle a ella. Y les presenta a una tabernera, que es una Dragonborn también. Sus escamas son color verde. Y ella se presenta, les dice, hola, soy Saberies y seré tu mesera esta noche. Cualquier cosa que se les ofrezca, tenlo por hecho. Gracias, bonita. Pues Pues solo otro tarro de cerveza y el plato principal de la casa. Ella siente y se retira. Ahora dudo por los jugadores. ¿Van a querer discutir algo del plan que van a tomar para llegar a la ciudad? Para buscar a este tipo esta noche. ¿O lo prefieren dejar para cuando todos estén más sobrios? creo que cuando Creo que cuando Creo que sería. porque lo Igual más y aprovechando que es el primer momento en un tiempo en el que la party está como en privado, bueno, Sori sí sugeriría que se quedaran mejor en la
en la posada, dado que le están ofreciendo alojamiento en la posada y seguramente la posada está mucho más nice de lo que puede estar el canijo tugurio del capitán. Pues sí sugeriría que nos quedáramos en la posada. Y ya lo del plan, dado que sí necesitamos tener el cerebro funcionando correctamente, sí lo dejaría, Sori sugeriría dejarlo para cuando estén sobrios, pero sí va a aprovechar para decirles, ustedes me conocen, saben que no me gusta ser esa clase de persona, pero ¿acaso soy la única que piensa que todo esto desde el principio ha sido una trampa? Digo, el capitán nos contrata para llevar a cabo un atraco a una pertenencia de su propiedad en la cual terminamos siendo atrapados y nos encontramos en la posición de tener que tomar su ayuda para salvar nuestras vidas y ahora básicamente estamos marcados, malditos, y la única oportunidad que tenemos de recuperar un poco de nuestras vidas es recuperando el tesoro que todas las criaturas de todas las dimensiones codician o codiciarían si supieran que existe. Si me preguntan a mí, esto desde el principio estuvo en nuestra contra. Mientras de hecho- Sori dice todo eso, Yatara está sirviendo un vaso de vino y se lo va a poner enfrente. ¿Por Voy a qué decir crees sí. que estoy? Va a ser así de, ¿por qué crees que estoy bebiendo así? Desde un principio fuimos unos conejillos de indias, al menos hemos sido los que sobrevivieron su prueba. Imagina cuántos pobres idiotas ya sacrificaron antes de nosotros. Y si no lo hacemos, también van a sacrificar a más después, así que más nos vale hacer este trabajo bien. Sí, justamente ese es el punto. No creo que debamos confiar ni en Sapphire ni en el capitán. No sé, sinceramente, qué clase de elegante familia élfica descienda la señorita, pero me dio unas vibras como de dragón muy raras. Ustedes saben, los elfos tienen esta cuestión en la que hablan del tiempo como si no fuera nada, pero esos ojos, esa mirada, todo el asunto, no sé qué pensar de ella. Y el capitán, bueno. Ujú. ¿Puedo darle la información que logré pescar de lo que vi? Que mi cerebro no la retuvo, pero sé que Sempa vio algo ahí que le dio algunas pistas. Lo del. Sobre Sapphire. ¿Sobre Ajá. saber? Sí, ¿Me recuerdas qué? ¿Qué era lo importante al respecto? Una dragona superpoderosa que desapareció desde que los dragones desaparecieron. con un tesoro increíblemente grande y descomunal. Eso es la Tanto poder que leyenda. piensan que se autodestruyó. Pues entonces, mientras toma nuevamente otra botella, le da un trago y le va a decir, ese es el dragón. Desapareció hace mucho. No sé por qué está aquí. Es un fantasma. Yo creo que es un fantasma, pero los fantasmas no contratan gente. ¿Tú qué crees, Mirik? ¿Tú sabes de cosas de reptiles también? ¿O tú? Ay, Corchito. Mi tribu solía adorar a un dragón negro. Sin embargo, hay algo que en realidad me preocupa aún más. Eh, ¿Qué hace usted cuando una llave deja de ser útil? ¿La tiras? ¿La descartas? No lo quiero saber. No deseo convertirnos en la llave inútil. ¿Crees que los demás emblemas que cogemos sean una especie de sacrificio? ¿Que estemos marcados para eso? No sería la primera vez, ¿verdad? Sí, gente ahí
no deja cabo suelto. Bueno, si tienen esa cantidad ridícula de poder, ¿viste cómo nos sacaron? Como si fuera un día en la playa. Sí, de hecho. Sorry, nada les va a decir, ese es precisamente mi punto. La gente rica no tiene un límite para el dinero. Nunca he escuchado a nadie decir, esto es mucho más dinero del que querría. Si pueden solamente deshacerse de nosotros y quedarse con todo, supongo que solamente necesitan un montón de fulanos que reciban las marcas, abran el sello y les entreguen en bandeja de plata su tesoro. Así que, bueno, como ya vimos, no tenemos opción de negarnos, pero no significa que no mantengamos los ojos bien abiertos y busquemos bajo cualquier circunstancia cualquier indicio de que van a traicionarnos, porque prácticamente creo que es un hecho que lo harán. Ya estamos descartables, tenemos esta marca, ¿qué vamos a hacer? No sabemos si se vaya a quitar, no sabemos qué vaya a pasar después de que abramos. Puede que, como dicen, nos tiren en cuanto nos sirvamos. No quiero que me tiren, no quiero que me tiren otra vez. Lo mejor será que mantengamos la situación a nuestro favor, demostrarles que podemos ser más útiles de lo que pueden pensar. Tu gato no has hablado. Lo empieza a picar con un palito. Que se fue, ¿verdad? Perdón, se me olvidó. Desde el principio Motoso se fue a un lugar donde no podamos seguirlo. Pues Sori nada más les va a decir, bueno, pero antes de cuidarnos las espaldas de una posible traición, de nuestra supervivencia depende de que logremos esta misión con éxito. Tenemos que encontrar la manera de abrir el mapa y una vez que sepamos la ubicación del tesoro, ya para entonces estaremos ideando un plan de cómo poner las cosas a nuestro favor, como bien dice Cork. Mientras tanto, sugiero que descansemos. Parece que nuestra misión del día de mañana va a estar bastante interesante. ¿Cómo vamos a obligar a un genio a descifrar un mapa sin que sepa que es el mapa al poder que todos están buscando? No lo sé. ¿Cómo se trata con personas inteligentes? Yo usualmente les pongo el hacha en el cuello y usualmente responden bastante bien, pero ya veremos. Un hacha en el cuello siempre saca buena respuesta. A ver, pásame el mapa, quiero volver a tirar. A ver si borracha le funciona mejor. A ver si no lo rompe. Podríamos. No, se ve bastante indestructible. ¿Vas a tirar de nuevo? Nada más por la curiosidad. Sí, pura inteligencia. Pero vas a tirar con desventaja. No sé cómo tirar con... acá. Vale, ahí dice disadvantage. ¿Podría sacar 2 20 naturales? Me salió un 4 y un 15, pero no los veo reflejados en él. Tomarías el 4. Tomarías el 4, por eso marco un 8. De hecho, si le das a la flechita después del 8 en grande, te dice los dados. Y te dice cuál es el que toma por la desventaja. Bueno, sería un 6 en realidad, porque sigues tirando un saving throw en vez de una tirada de inteligencia nomás. No sé cómo hacer. Pícale donde dice int. Ajá. ¿Dónde están Los los escuditos, ¿no? El de arriba. Ajá, los de hasta arriba. Son los de hasta arriba. Yo pensé. Sí, son los de hasta arriba. Las otras son tiradas de salvación. Sí. My bad. Ya sé de dónde picarle. Es que son los que veía más a la mano. Se me olvidó que existían esas. Sí, es que también me confundí al principio. Confunde un poquito. Y pues bueno, yo creo que con eso acabamos por hoy. Y ya solo queda ver una única cosita con sus personajes. Estuve buscando y no encontré cómo hacerlo, así que si quieren hacerlo aquí en Discord, ocupo que me tiren todos un dado de 8. Ok, ahí va. Es el defecto de la marca aberrante, ¿verdad? Ajá. Oh, no. Un dado Yipi. Un dado de
Ah, 8. 8. Tienes pesadillas Oh, horribles bien. después de usar tu marca. 5. Voy a tener Voy a tener pesadillas. pesadillas. Los animales están inquietos cerca de ti. 7. 5 los animales están inquietos alrededor de ti. No, y uno. Para Sempa, tu aspecto cambia ligeramente cada vez que usas la marca. Oh, eso me gusta. Y Cambió forma. no forzosa. necesariamente tiene que ser para bueno. O sea, y es un detalle. No es como que cambies todo tu aspecto. Lo sé, pero igual me gusta. Uno para Miri, que es. Tu marca es una fuente de dolor físico constante. Ay, no. No es tan malo. A ver, falto yo. Es un dado de 8. Venga, mamá, necesito un 3. 6, fuck. Oh, Oh, no. Tienes ¿Dónde un está la cambio de lista de humor cada vez efectos? que usas tu marca. Oh, no. Está en el manual de Everro. No está tan mal. Voy a tener que interpretarlo, pero no me quejo. Por cierto, todos aumentense 1 en constitución. Si ya tienen Venga, los 20, pues beneficios. no se lo aumentan. Los A ver, ¿dónde beneficios están está eso? suculentos. Constitución. Según yo no estaba tan ponchado. 17. De Órale, 17 quedó en sube 16. 18. nada más la Nada más te doy aquí al cuadrito de la llave, ¿no? llave, ¿no? Sí, para poder editar. Ujú. Pues bueno. Nos vemos a todos los que están en la transmisión y en la grabación en YouTube. Y nos vemos el próximo sábado. Bye bye. Bye bye. Bye. Voy.